Thank you, Bishop. Was lunch good? ¿Estaba el almuerzo bueno? All right. Here's where the rubber meets the road. Sorry. Say it again. You ready to get going? Three people, tell me one thing you learned thus far this morning. Just one thing you learned. Tres personas, dígame qué es lo que han aprendido en esta primera sesión que estudiamos en la mañana. Yes? Three most important ways. Fall, Christmas, and Easter. Las tres son las más importantes, él dice, la del otoño, la de la Semana Santa o Pascua y Navidad. One thing I learned on the way here is in a Hispanic culture, you guys already have something you could incorporate into a fall wave. Algo que yo aprendí cuando venía a este lugar es que ustedes ya tienen algo que pueden incorporar en el tiempo del otoño. If I'm understanding correctly, a lot of Central America, South America, Mexico celebrate independence in September. Entiendo que muchas personas de Centroamérica, no Suramérica, right? No, México, celebran el Día de la Independencia en el mes de septiembre, ¿correcto? Is that correct? Yeah, yes, mainly 5 countries that celebrate that. Yeah. If that's true, I would use that because if that's something unchurched people already celebrate. Si eso es verdad, yo utilizaría el Día de la Independencia porque es algo que la gente sin iglesia ya conoce y puede ser utilizado. I would figure out how to have some big celebration in my church. Yo haría lo posible por descubrir algo que pueda ser celebrado en mi iglesia. And get people invited to invite their friends. Entonces hacer que mi iglesia invite a sus amigos. Okay. Anything else somebody learned? Algo más que aprendiste. Didn't hear. Cuentas que debo de llenar. Okay. Mi corazón, la familia y la iglesia. Y la iglesia. Empezando por One more. Anything? Anybody learn anything else? alguien más que aprendió algo que quiere compartir. We have to make that the people are going to be able to serve. Okay. All right, let's talk about a wave, okay? Muy bien, vamos a hablar de la ola, ¿está bien? On the front end of a wave, En la parte frontal de la ola, let me give you the 1, 2, 3, and 4 fill in the blanks. deme darle los 4 puntos que necesitas llenar ahí en los espacios en blanco. Number 1, Número 1, cast vision. obtenga una visión. Don't just make an announcement. Simplemente no haga un anuncio. An announcement tells you what? Un anuncio te dice qué. A vision tells you why. Una visión te dice qué, una visión te dice el por qué. Making an announcement about your big event, your wave, Usted hace un anuncio acerca de su evento grande, de su ola. it isn't enough. Eso no es suficiente. Don't just give them the information. Simplemente no les dé la información That's the announcement. en el anuncio. Give them inspiration. Deles a ellos inspiración. That's what casting a vision does. Esto es lo que cuando se obtiene una visión realmente hace. Not only you as the leader, No solamente usted como el but líder, all of your leaders, pero todos sus líderes. even your children's leader. Aún el líder de los niños. She is announcing to the children. Ella está hablando algo, está anunciando acerca de los niños. She is getting all the children to invite. Ella está haciendo que los niños también inviten a otros. Children won't just bring other children. Los niños no solamente van a traer a otros niños, Children can bring adults. los niños también pueden traer adultos. Many
Many adults Muchos adultos will come to see a child on stage. van a venir para mirar al niño actuando aquí en la plataforma. For example, in any Christmas wave that I do, Por ejemplo, en la ola de Navidad que yo hago, 25% of the service 25% del servicio is children. tiene que ver con los niños. I have those children weeks out. Yo tengo estos niños que por semanas han estado afuera, Inviting aunts, uncles, grandparents, invitando tías, tíos, abuelos, teachers, neighbors, a maestros, a los vecinos, come see me. y lo que están diciéndole es, venga para que me vean actuar. Those adults come to church Y esos adultos van a venir a la iglesia to see and support that child on stage. para ver y apoyar a ese niño que va a estar actuando en la plataforma. I will exploit children for the glory of God. Yo voy a explotar a estos niños para la gloria de Dios. So I want everybody casting vision for the wave. Así que yo quiero que todos se hagan dueños, agarren o tomen una visión para la ola. Not just the pastor, No solamente el pastor, but every leader. pero cada uno de los líderes también. Your children's leader El líder de niños should get as many guests through using the children for invitation. tiene que lograr atraer tantos invitados como sea posible a través de sus propios niños, As anybody else. así como cualquier otro de los ministerios o líderes. Cast vision, cast vision, cast vision. Así que obtenga una visión, hágase, obtenga una visión, obtenga una visión. Number 2, Número 2, personal invite. invitación personal. Invite 90. personalmente. 90% of people in church today 90% de las personas hoy en la iglesia are there because someone invited them. están allí porque alguien los invitó a venir. Now, if it was your mom and dad, Ahora, si fuera su mamá o su papá, it didn't feel much like an invite. no se sienten tanto como que si hubiesen sido invitados. Probably felt more like they drug you there. Probablemente se sientan más como que han sido atraídos a un evento. But it was an invite. Pero es una invitación también o un invitado. Most people do not show up at church La mayoría de las personas no llegan a la iglesia just because they drove by the church sign. simplemente porque vieron un letrero de la iglesia y eso los atrajo. Just like Andrew Así como Andrés brought Peter, trajo a Pedro, somebody brought them. alguien los traerá o los trajo a ellos a la iglesia. Now, you can do billboards. Ahora usted puede hacer de estos letreros iluminados. You can put out posters. Usted puede poner pósters. You can do all kinds of advertisements. Usted puede hacer cualquier tipo de ¿cómo se llama? Publicidad, It's not that effective. pero no es tan efectivo. It doesn't compare No se puede comparar to personal invite. con las invitaciones personales. You have to get your people to invite. Usted tiene que hacer que su gente vaya e invite personas. Put the 5 names on the prayer card. Recuerda los 5 nombres en la tarjeta de oración. They pray and invite those people to the event. Ellos oran por esas personas y las invitan a venir al evento. Number 3, Número 3, preach sermons. predique sermones. Preach a sermon that inspires people Predique sermones que inspiren a las personas to get unchurched people there. para que atraigan o vengan con personas sin iglesia al evento. Use the word of God to help them understand. Use la palabra de Dios para ayudarlos a ellos a entender. So on the front end of a wave, Así que la parte frontal de la ola, on one of those waves, en uno de estos olas, say it was a Christmas wave. vamos a decir que es la ola de navideña. Let's say you're preaching on no hope. Vamos a decir que usted está predicando acerca de no hay esperanza. There's more suicides in the month of December Hay más suicidios en el mes de diciembre than all other 11 months combined. que todos los otros 11 meses juntos. Did you know that? ¿Sabían eso? December is a month of depression for many, many people. Diciembre es el mes de depresión para mucha gente. The holidays remind them of loss.
Los días festivos les recuerdan a ellos or loneliness. que están perdidos, les toca este aspecto de la soledad. So if you're preaching a sermon series on hope Así que usted, si predica una serie de sermones basado en la esperanza or whatever, o de cualquier otra cosa, always turn in at the end siempre va a llegar al final back to the fact that you know people al hecho de que usted va a conocer las personas. that are broken or depressed. Personas que están rotas, que están quebrantadas y en estados de depresión. You must get them here December 23rd Así que usted tiene que hacer que ellos vengan a la iglesia en diciembre 23 for our Christmas service. para un servicio navideño especial. Does that make sense? ¿Tiene eso sentido, hermanos? Number 4, Número 4, double attendance. doble la asistencia. You will double your attendance on the front end of the wave. Usted va a doblar la asistencia en la parte frontal de la ola. Here's one thing I want to tell you. Hay una cosa más que quiero decirte. Lay out each week Establezca cada semana what you're going to do building up. qué es lo que usted va a hacer para construir este impulso. Maybe week 1 you cast vision. En la semana 1 usted va a tomar la visión And you give out the prayer cards. y usted va a entregar las tarjetas de oración. Maybe the second week, Quizás en la segunda semana you have a testimony usted va a tener un testimonio of someone that came to church de alguien que vino a la iglesia and got saved because someone else invited y them. fue salvo allí porque alguien lo invitó a venir a la iglesia. And then you tell them that could be one of your loved ones Y entonces usted puede decirle a ellos, este podría ser uno de sus seres queridos if you would invite them. si usted los invita. Maybe the third week you preach a sermon. En la tercera semana usted predica un sermón. Everybody can be an Andrew. Cada uno puede ser un Andrés. Maybe the fourth week, Quizás en la cuarta semana everyone comes to the altar todos vienen al altar and we pray and call out the names to God. y oramos y llamamos o mencionamos estos nombres delante del Señor, Of those that everyone's been inviting. de todos los que han sido invitados. And then you have the day of your wave, the Y peak of the wave. entonces llegas al día en que tú haces, la ola toma lugar. Do you see how that's building? Mira entonces cómo es que esto se va construyendo. You're not just talking about the same announcement every week. No solamente estás hablando del mismo anuncio cada semana, You're pushing the wave in a different way. usted está empujando la ola en una manera distinta. Get your children's doing the same thing. Haga que los niños hagan lo mismo. Get your youth doing the same thing. Haga que sus líderes de jóvenes hagan lo mismo. Get your life groups doing the same thing. Haga que los grupos de vida o los grupos de estudio hagan lo mismo. And don't do anything else. Y no hagan ninguna otra cosa. Don't do a wave No haga una ola and then 2 weeks before do a women's conference. y con 2 semanas después usted tiene una conferencia de mujeres. Don't do a wave No haga una ola and then 2 weeks before have a big outreach in the projects. Perdón, y 2 semanas antes usted tiene algún tipo de evento de alcance. How do you tame a lion? ¿Cómo es que usted, I'm sorry, If I've got a lion, roar, king of the jungle, roar. tenemos un león? If I've got a lion coming at me, Si tengo un león que viene hacia mí, how does the lion tamer stop the lion? ¿qué es lo que hace que el león se detenga justo allí? What does he use? ¿Qué es lo que usa? A stool, a chair. El domador utiliza una silla. Sorry. A chair. Means that word. Usa una silla. I would use a gun. Yo utilizaría una ametralladora, un cañón. There's a lot of things I could use other than a chair. Para mí. Yo utilizaría varias cosas que no sean realmente una silla para detener a este león. He takes a little chair. So, simplemente toma una pequeña silla He holds it up, y él la sostiene. and the 500-pound king of the jungle Y el rey de la selva que pesa 500 libras stops in his tracks. se para ahí justo en ese lugar. Why? ¿Por qué? Divided focus.
porque su enfoque está dividido. The lion doesn't know which leg of the chair to focus on. El león no sabe a cuál de las patas de la silla enfocarse. He looks at one and then the other and then the other. Una, luego se dirige hacia la otra y después hacia la otra. His focus becomes so divided, Y entonces su enfoque se distribuye tanto it paralyzes the king of the jungle. que paraliza al rey de la selva. Some of you do way too much. Algunos de ustedes hacen demasiado. Don't be divided in your focus. No esté tan dividido en su enfoque. On the front end of a wave, talk about nothing, push nothing but the wave. En la parte frontal de la ola no habla de nada ni haga ninguna otra cosa que no sea de la ola. We're all praying for unchurched people to come on that one day. Todos estamos orando por gente sin iglesia para que venga a este día especial. And prayer alone is not enough. Y la oración por sí misma no va a ser suficiente. Drive that home to your people. I'm sorry. Drive that home in the heart of your people. Traiga este hogar, esta persona. Don't al just pray corazón for them. de las personas. No solamente ore por ellos. Invite them. Vaya, invítelos. Okay. See right here the little box? Ven esta pequeña cuadrito ahí a mano derecha abajo. The goal is to build momentum to create a huge guest flow. La meta es construir un impulso para crear una Guest. The word to fill in the blank is guest. un flujo de invitados. The front end of the wave is successful La parte frontal de la ola va a ser exitosa if attendance doubles si la asistencia es doblada on the day of the event. en el día en que se lleva a cabo el evento. We will double our attendance on the day of the event. Vamos a doblar la asistencia el día del evento. That is easy Eso es fácil. if you follow the plan Si usted va de acuerdo con el plan and if your people own it. y si la gente se hace dueña de este plan, The key is in getting them to participate. entonces la clave va a ser hacer que ellos participen. Let's move to the peak of the wave, Ahora movámonos hacia la cresta de la ola, the day of the event. el día del evento. Now, as you're turning to the next page, Ahora, si usted le da la vuelta a la próxima página, do you have any questions for me about the front end of the wave? ¿tiene usted alguna pregunta para mí acerca de la parte frontal de la ola? Everybody good? ¿Todos estamos bien? Okay, the fill in the blanks up on the box. Ahora, para llenar el cuadrito ahí en esa hoja, The goal of the peak of the wave is to collect as many guest cards la meta de la cresta de la ola es recoger tantas tarjetas de invitados como sea posible. guest cards. Tarjetas de invitados. If you do not get their information, Si usted no obtiene esa información, you're not going to be able to follow up on them. simplemente usted no va a poder darles a ellos el seguimiento que necesitan. You have to get a guest card. Usted tiene que tener una tarjeta con los datos de ellos. Their name, El nombre, phone number, el número de teléfono an email. y una dirección de correo electrónico. Also, who brought or invited them to church. También tiene que aparecer allí quién lo trajo o lo invitó para venir a la iglesia. I'll tell you why that's so important later. Le voy a decir cuán importante es eso un poco más tarde. Success is gauged on the peak of the wave Continuando allí en el cuadrito, dice el éxito es conseguido en la cresta de la ola by the amount of guest cards that are received. por la cantidad de tarjetas de invitados que recibamos. I have to get a guest card. Tenemos que obtener estas tarjetas. The peak of the wave is only La cresta de la ola únicamente halftime. Halftime. a la mitad del tiempo The wave is not over. es nada más la mitad del tiempo. La ola todavía no ha terminado allí. Anybody watch football? ¿Algunos de ustedes mira el fútbol? Not soccer, but man's football. No el no el balompié, pero el fútbol de los hombres.
A man's game, football. El, el juego de los hombres, fútbol. I'm teasing. Estoy bromeando. When I go overseas, I say that. They don't laugh. Cuando voy fuera del país a otros lugares y digo eso, ellos están muy serios. They No se love ríen. soccer. Ellos aman el fútbol, balompié. I would say that football for soccer does make more sense. Yo digo fútbol para el balompié, para darle un poco de sentido. Yeah. But still a sissy's game. Okay. I'm teasing. There was a national championship if you watch college football. Si usted mira el fútbol del nivel universitario, hay un campeonato nacional. Last year, Alabama and Georgia was playing. El año pasado Alabama y Georgia estaban jugando. A friend of mine, Dr. Doug Beecham, Un amigo mío, el Dr. Beecham, he likes the Bulldogs, a él le gustan los Bulldogs, but I like Roll Tide, pero Alabama. a mí me gusta el equipo de Alabama. At the middle of the game, halftime, En medio del juego, la mitad, I texted him and said, your team won. yo le mandé un texto a él y le dije, su equipo ha ganado. He texts back, the game's not over yet. Y entonces él me mandó un texto de regreso contestando, el juego todavía no ha terminado. And sure enough, in the third and fourth quarter, the second half, Y con toda seguridad, en el tercero o cuarto del juego, Alabama won the football game. Alabama, casi en los últimos minutos, Alabama ganó el juego. What does that have to do with the wave? ¿Qué tiene que ver eso con la ola de la que les estoy hablando? After we do our event, Cuando nosotros hacemos nuestro evento, the wave, la ola, most people go, la mayoría de las personas se va. I'm glad that's over. La mayoría de las personas tienen esta expresión. Gracias a Dios ya terminó. It's not over. No, no ha terminado. Evangelism is only half of it. El trabajo de evangelizador apenas está por la mitad. Discipleship is the other half. El discipulado es la otra mitad. Let me say it to you this way. Déjame decírselo en esta otra forma. How many of you had a big attendance last Easter? ¿Cuántos de ustedes tuvieron una asistencia bastante grande en la última Pascua? Was anybody's church attendance up on Easter? ¿Alguien aquí logró tener una gran asistencia en la Semana Santa pasada? Anybody? ¿Alguien? No? ¿Por algún evento especial que hizo esa semana? Have you done an event where your attendance was up? ¿Hizo algún evento donde su asistencia fue mucho mayor que lo regular? No. Sí. See, what was it? Easter? Easter was up? Y ellos lo hicieron y fue también ahí en el día de la Pascua. Do you know for most churches, Para la mayoría de las if iglesias, they're a church of 50, si hay una iglesia de 50, Easter Sunday they may have 70. en el domingo de Pascua probablemente tengan 70 de But then the week asistencia. after Easter, where are they at? Pero la semana posterior ellos van a volver a tener la misma cantidad de personas. They're back at 50 again. Ellos regresan otra vez a los 50 de asistencia. 1 Kings chapter 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Elijah calls fire down from heaven. Elías clamó para que el fuego viniera del cielo. Slays the false prophets, kills the false prophets, Mató a todos los profetas falsos. rains the first time in 3.5 years. Y que Rains. después de la sequía la lluvia vino por primera vez después de 3 años y medio. It's like water that comes out of the sky. That's correct. Okay, Yeah. So it rains. So, It's a big day. así que llovió y fue un gran día. Mucho day. It's a big day. Y fue un gran día. But mañana, Pero al día is siguiente, that tomorrow, the next day, el próximo día, is 1 Kings 19. en primer libro de Reyes capítulo 19,
He's under a tree praying that he could die. Él está ahora debajo de un árbol orando que si pudiera morir ahí mismo. You ever experienced that in ministry? ¿Alguna vez ha experimentado algo así en su vida ministerial? One Sunday, the best Sunday you've ever had. Un domingo, el más y mejor domingo que hayas tenido. The next Sunday, you leave church and beg God to let you quit. Y el próximo domingo usted está dirigiendo la iglesia y le está diciendo a Dios que usted tiene ganas de renunciar. You ever been there? ¿Ha estado ahí alguna vez? Here's why a lot of times we get there. Déjame decirles por qué es que varias veces estamos en esa condición. We did something to bring the guest in, Hacemos algo para traer a los visitantes, but we didn't have nets to retain them. pero no hacemos nada más para retenerlos en la iglesia. Get guest cards. Así que obtenga las tarjetas. If you don't even take the time to get their names, Si usted no tiene el tiempo para conseguir los nombres de ellos, then you really don't care about making a disciple of them. simplemente lo que significa es que a usted no le importa hacer discípulos de ellos. If they're only a number to you, Si eso significa nada más un número para ti, that's what cattlemen do. eso es lo que se hace con el ganado. They put a tag in their ear. Les ponen una plaquita ahí en la oreja. Jesus said a good shepherd knows his sheep by name. Jesús dice que un buen pastor conoce a las ovejas por su nombre. Look at me. If I hadn't been clear yet, Mírame a mí, si no he estado claro con lo que he estado diciendo. if you doubled your attendance, you did a good job here. Si usted dobló su asistencia, quiere decir que hiciste un buen trabajo ahí. But if you do a good job the day of the event, Pero si usted hace un buen trabajo el día del evento, you got guest cards. entonces usted tiene que tener tarjetas de invitados. I've heard a lot of excuses of why people can't get guest cards. Yo he escuchado muchas excusas por las cuales las personas no obtienen las tarjetas. Illegals won't give us their information. Por ejemplo, las personas que están indocumentadas no les gusta dar información personal. They're afraid. Tienen temor. Tell them you're illegal. Entonces dígales a ellos que tú también eres indocumentado. I'm kidding. I really don't care. No, estoy bromeando, dice. Do whatever you got to do. Haz lo que usted quiere hacer. Just get the information. Simplemente obtén la información. I have gift bags. Yo tengo unas bolsas de regalo para ellos, So like we would have out there in the lobby, así como teníamos ahí en el lobby a place that says first time guest. un lugar que dice mesa para invitados. And we would tell everybody, if you will completely fill this card out, Entonces le decimos a las personas, si usted llena completamente esta tarjeta, we have a free gift for you. tenemos un regalo para ti. I try to get people when they're coming in. Yo trato de hacerlo cuando las personas están entrando. If the team realizes they're new, Y si el equipo se da cuenta que la persona es nueva, they try to get them to fill it out and give them the gift así then. que ellos tratan de hacer que la persona llene la tarjeta ahí mismo y les dan el regalo. Then at the beginning of service, we hold it up. Entonces, you say at the beginning or the end. Beginning. Al inicio del servicio tienen la tarjeta en alto Then we hold it up in the middle of service. y también la levantamos otra vez en el medio del servicio. We talk about it again at the end of Y service. también volvemos a hablar al final del servicio. 3 times. 3 veces. That's how important guests are to us. Eso es lo que demuestra cuán importantes son las tarjetas de los invitados. I don't care how you get their information, but get it. No importa cómo es que usted obtiene la información, obténgala. Number 1, Número 1, great first impression. las grandes impresiones, primeras, ¿cómo se dice? La primera gran impresión. You don't get a second chance. Usted no va a tener una segunda oportunidad. People make a decision Las personas hacen la decisión in the first 7 minutes en los primeros 7 minutos whether they'll ever come back to your church or not. si ellos van a regresar o no a la iglesia. I heard that years ago. Yo escuché eso años atrás. I did not believe it. No lo creí cuando lo escuché, So I'll give you an example of what I did. pero te voy a dar un ejemplo de lo que hice. I took the 100 newest people to my church. Yo tomé las 100 personas más nuevas en mi iglesia And I surveyed them.
Y yo hice una especie de estadística. ¿De qué? Una encuesta. I said, when did you make a decision when this would be your church? ¿Cuándo hiciste una decisión cuando llegaste a esta iglesia? I asked them to circle the one that was true. Yo les pedí a ellos que circularan la respuesta que consideraban 7 verdadera. months, 7 meses, 7 weeks, 7 semanas, 7 days, 7 días, 7 hours, 7 horas, 7 minutes. 7 minutos. I think I even put one in there that actually said 70 minutes, Incluso puse una donde decía 70 minutos and then I had 7 minutes. y luego otra que decía 7 minutos. Back then it was 10 minutes, so I put, it doesn't matter, 7 minutes. Here's the survey I gave them. 7 minutos. Esta es la encuesta que yo les di a ellos. I didn't believe, when I heard people made a decision in that short period of time, I didn't believe it. Cuando yo oí acerca de la encuesta de en dónde las personas habían hecho su decisión, no lo podía creer. See, that would mean that people would make a decision Eso me dice a mí que las personas toman una to decisión come back to my church para regresar a mi iglesia. and it not be because of my preaching. No es debido a mi predicación. And I knew that it was my preaching Y yo sabía que era mi that was getting predicación them to come to church. que los haría venir a la iglesia. So when I heard a consultant say this, I didn't believe it. Así que cuando yo escuché a un consultor decir esto, yo no lo podía creer, But I respected him. pero lo respeté a él. I surveyed 100 people. Yo hice la encuesta a 100 personas. 92 circled this. 92 personas circularon la sección donde decía 7 minutos. That's 92%. Eso fue 92%. Said I make a decision that I'd come back, Dice, yo tomé la decisión de regresar, that this would be my church decidiendo que esta sería mi iglesia in the first 7 minutes. en los primeros 7 minutos. How could that be true? ¿Cómo es que eso puede ser verdadero? They don't even know if you preach the Bible or not. Ellos ni siquiera se dieron cuenta si yo estaba predicando la Biblia o no. That's not why unchurched people make a decision. Esa no es la razón por la que las personas toman una decisión para quedarse ahí. What did Samuel say? ¿Qué es lo que Samuel dice Old Testament. en el Viejo Testamento? Man looks at Los hombres miran outward appearance. la apariencia exterior. God looks at Dios mira the heart. el corazón. Now, if I was surveying people who were already Christians, Si yo le hago una encuesta a las personas que ya eran cristianas, they'd probably make their decision after the sermon. probablemente ellos hubieran hecho la decisión movidos por la cuestión del sermón. Not non-Christians. Pero los no cristianos It's the social. no lo harían así. Es el aspecto social. It's Luke 10. Es Lucas 10. If you greeted them in the parking lot, Si usted los saluda a ellos cuando llegan al parqueo de la iglesia, if one lady was friendly to my wife, si una mujer fue amistosa con mi esposa, if when I checked my kids into the children's ministry, y cuando yo chequeé a mis hijos para que ingresaran a la iglesia de niños en ese momento, my kids were excited. mis niños estaban muy emocionados. If me and my family were welcomed and loved, Y si yo y mi familia hubiésemos sido bienvenidos con cariño, I made a decision to join based on that more than the preaching. yo haré la decisión basado en eso más que en un sermón que yo escuche. Does that make sense? I'm not asking you, is that how you'd pick a church? I'm sorry. I'm not asking you if that is how you would pick a church. No le estoy preguntando a usted si esa es la manera en como usted escoge una iglesia. I'm telling you that's how non-Christians pick a church. Le estoy diciendo que esta es la manera como una persona sin iglesia escoge una congregación. They don't look at what you and I look at. Ellos no se ven como usted y yo nos miramos. They don't make decisions based on what you and I make decisions at. Ellos no toman decisiones basadas en los mismos aspectos que nosotros usamos para hacerlo.
I've been to a lot of churches Yo he estado en un chorro de iglesias that are small, que son pequeñas and the pastor says we're the friendliest church. y el pastor dice, nosotros somos la iglesia más amigable, And I go and nobody knows me. y cuando yo voy a esta iglesia nadie me conoce. I call it a health check. Yo, It's an evaluation. yo tomo esta evaluación. Nobody says one word to me. Ni una sola persona se dirigió a mí para decirme una palabra. What I found is they are friendly. Cuando yo lo que hice fue descubrir que ellos sí es cierto que son amistosos, To each other. pero entre ellos mismos. They're so busy laughing and talking to each other Están tan ocupados riéndose y hablando entre ellos mismos that if somebody comes in and kind of keeps their head down que si alguien llega ahí así como con la cabeza un to poco somebody baja, that feels a little uncomfortable, alguien se siente así un poco incómodo, you go sit in the back and nobody says a word to you. usted va a sentarse en la parte de atrás y nadie se va a dirigir a usted para decirle una palabra. They're not intentionally being rude. They are not intentionally being Esta rude. iglesia no está tratando de ser intencionalmente así ruda, maleducada. But it's like you walked into a family reunion Pero es como cuando usted entra a una reunión familiar and you're not part of the family. y usted no es parte de la familia. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso? Your people have not been trained Las personas de tu iglesia no han sido entrenadas to focus more on the new people. para enfocarse más en la gente nueva. They've been trained to fellowship with the same people. Ellos han sido entrenados para relacionarse con las mismas personas o los que son como ellos. You have to have people ready to make a great first impression. Usted tiene que tener personas listas para hacer una gran impresión. Number 2, collect guest cards. Número 2, obtenga las tarjetas de invitados. You say, Josh, you keep saying guest cards over and over and over. Desde Josh, te mantienes diciendo demasiado este asunto de recoger las tarjetas de invitados. How can you make a disciple out of somebody you didn't even get their name? ¿Cómo puedes hacer un discípulo de alguien que ni siquiera obtuviste el nombre? You didn't even get their phone number. No tienes un número de teléfono. Do I have some young men in here? Maybe some old men now. Algunos de los jóvenes o quizás personas maduras. That when you first took interest in your wife, I'm sorry. you first took interest in your wife. Cuando You liked your wife. yo- You met her for the first time. You looked and said, usted la vio y le gustó a la que es su esposa hoy what'd you ask for? por primera vez. Give me your phone number. ¿Qué le preguntas? ¿Qué le pides? Give me those digits. Dame los dígitos. Dame el Let's número de teléfono. do a Bible study. Vamos a tener un estudio bíblico juntos. About the third day, you said, let's talk in tongues Y together. entonces el tercer día usted le va a decir, vamos a hablar en lenguas. I'm kidding. Let's move on. Estoy But bromeando. you took enough interest, you had to get that name and number, didn't you? Usted realmente hizo todo lo posible por obtener esa información, ¿no es cierto? You weren't about to let her get away without a name and a number. Usted no la iba a dejar escaparse sin el nombre y algún número de teléfono. First time I ever met my wife, La primera vez que yo vi a mi esposa, I literally said, give me your name and number, please. yo literalmente le dije, dame tu nombre y tu número de teléfono. That woman was not getting away without the name and the phone number. Esa mujer no se me iría sin que yo me quedara con un nombre y un número de teléfono. I want these people to so deeply matter to you Yo quiero que estas personas realmente siembren profundamente en ti. that you're not willing to let them get away. Así que usted no debe de estar dispuesto a que estas personas se te vayan sin esos datos, Without getting a name and a number. sin obtener un nombre y un número de teléfono. Here's the last thing, number 3. La número 3, Over the top service. en la parte alta del servicio. If you've ever put on a great worship experience, Si usted quiere hacer una experiencia en el servicio it has to be great that day in the church muy service. elevada, tiene que ser grandiosa en ese día que usted lleva a cabo el The servicio. most creative stuff,
las cosas más creativas posibles. You've planned, Sus planes, you've rehearsed. todos sus ensayos, It's the best music you can do, la mejor música que usted puede proyectar ese the día, best sermon you could preach, el mejor sermón que usted haya podido predicar, the best drama you could ever have, whatever you're doing. el mejor drama, cualquier cosa que usted quiere hacer en ese día. Number 4, El número 4, you're doing good because it's after lunch. están actuando muy bien porque estamos después del almuerzo. We're only going to go about an hour longer and we're done. Vamos a trabajar una hora más y ya estaríamos terminando. But I appreciate nobody's went to sleep yet. Y yo estoy tan agradecido que no veo a nadie que se está durmiendo. Number 4, Número 4, set the hook. establezca el Set the hook. You ever been fishing? What do you do when you go fishing? Cuando usted va a pescar, What do you do when the fish bites? ¿qué hace usted cuando el pez empieza a picar, a morder? Set the hook. Usted jala el anzuelo. Does that translate? You got 2 minutes Usted tiene 2 minutos or less o menos to give them a reason para darles a ellos una razón to come back next weekend. para que puedan regresar el próximo fin de semana a tu iglesia. Why should they come back next Sunday? ¿Por qué deben de regresar el próximo domingo a tu iglesia? You have 2 minutes Usted tiene 2 minutos to set the hook. para jalar el anzuelo. One of the last waves I did, Una de las últimas olas que yo hice, here was the way I did it. esta es la manera en cómo lo hice. I got up and said, hey gang, Yo me puse de pie. thanks for coming today. We hope you enjoyed it. Yo les dije gracias por venir hoy y espero que se unan a nosotros. Next week, we begin a brand new sermon series. La próxima semana vamos a empezar una nueva serie de mensajes Called Gays, que se llama gay like a homosexual. okay. You got a word for gay? Yeah, finish the Okay. Gays, guns, government, gorillas. Padre de la Gloria. Homosexuales, pistolas, gobierno y qué cosa? Y gorilas. Now, this was right when, remember they shot the gorilla? Recuerden algo de cuando They were talking about same-sex marriage. están hablando del mismo del matrimonio del mismo sexo. There was an election going on. Había una elección que estaba tomando lugar. I said, we're going to talk about current affairs Vamos a hablar de asuntos actuales and give some biblical answers. y vamos a otorgarle a estas cosas que están pasando unas respuestas bíblicas. As a matter of fact, next Sunday we'll talk about gays. Y el próximo domingo, en verdad, vamos a estar hablando acerca del homosexualismo. Watch this video and I'll see you next Sunday. Mira este video y te espero el próximo domingo. The video comes on. El video empezó a presentarse. It's one of my pastors. Es uno de mis pastores. He says, hey everybody, this is Pastor Jamie. Dice, hola a todos, soy Pastor Jamie. They all know who he is. Y todos saben quién es. He says, hey, you probably don't know, but I got a sister. Y él dice, hey, probablemente ustedes no lo saben, pero tengo una hermana. This is my sister Ashley. Esta es mi hermana Ashley. And Ashley is, Y Ashley es, and Ashley spoke up y Ashley se levanta y habla. and she said a lesbian, Y dice, soy, right? Soy lesbian. Lesbiana. likes women. She's a woman that likes other women, lesbian. Yeah. That translates? Yeah. Okay, gotcha. Translate pretty well. So Jamie said, Y Jamie dijo, the pastor el pastor and the lesbian. y la lesbiana. Why he says that, it shows video of Ashley holding hands with her partner. Y entonces en ese momento que él dice eso, él muestra un video donde Ashley está de la mano con su compañera And their 5-year-old daughter that they had adopted together. y su hija de 5 años que adoptaron esta pareja de mujeres. So sitting at a table, Jamie says, sis, I got to ask you a question. Entonces sentados ahí a la mesa, Jamie le dijo a su hermana, tengo una pregunta que hacerte. If you died today, Si tú mueres este día, would you go to heaven or would you go to hell?
¿Irías al cielo o irías al infierno? And she said, well, Bubba, she called him Bubba, Y entonces él le dijo, brother, Bueno. well, brother, bueno hermano, she Baba. called him brother. Okay. She said, I would, and then the screen went silent. You could see them talking, but you couldn't hear her. Y entonces cuando ella está casi a punto de empezar a hablar, usted ve en la pantalla que están hablando, pero no hay sonido. And as they're talking, words pop up. You can't hear them, you can only see them. Usted nada más podía mirarlos, no podía escucharlos, y las palabras empezaron a salir en la pantalla. And it says, oh, yes, we're going there. Y entonces las palabras decían, sí, sí, vamos para allá. We'll see you next Sunday, bring a friend. Te vemos el próximo domingo, trae un amigo. Do you think anybody came back for the next Sunday? ¿Cree usted que alguien regresaría el próximo domingo? Do you think they told people and other people came as well? ¿Le dijiste, pensarían ustedes que ellos le dirían a otras personas también que vinieran? Our phone rang off the hook. Y lo que hicimos fue, You got telephone ring all the time. el teléfono sonó muchas veces. I've got all these southern sayings. I've got to work on it. You're right. People called and called. Listen, the La gente empezó a llamar y a llamar. the LGBTQ community, La comunidad esta que se describe por las letras del... they showed up that Sunday in the groves. I'm sorry. They showed up that Sunday. Vinieron el siguiente domingo. The building was filling up. El edificio se estaba llenando. They wanted to come and see, were we going to put down lesbians? Ellos vinieron para ver si nosotros íbamos a mofarnos o hacer daño a las lesbianas. People heard about it from other churches. Las personas ya lo habían escuchado en otras iglesias. They were skipping their church that Sunday, coming to our church Y entonces lo que hicieron fue que pasaron de largo esa iglesia para venir a la nuestra. because they wanted to see, were we going to preach the truth or not? Porque ellos querían venir y ver y oír si nosotros predicaríamos la verdad acerca de eso o no. Some people didn't even go to church, Algunas de las personas ni siquiera fueron a la iglesia, but they blew that video up on social media pero pusieron este video en los medios de comunicación social. They just showed up to see the fight. Y ellos se presentaron para ver si habría una bronca ese domingo. We set the hook. Lo que hicimos fue que jalamos el anzuelo. Does that make sense? ¿Tiene eso sentido? If you get all these people to your church the day of your event, Si usted tiene todas estas personas el día del evento, I've got to say something in 2 minutes or less yo quiero decirle esto en 2 minutos o menos. that'll get you to come back one more time. Lo que va a hacer que ustedes regresen el próximo domingo o la siguiente ocasión. The first time people come to your church, La primera vez que las personas vienen a la iglesia, 70% will never come back. el 70% no regresarán. No matter what you do, 70% or more never No come back. importa lo que usted haga, el 70% no van a regresar. Jesus himself said there's 4 types of soil. Jesús mismo nos habló acerca de 4 tipos de suelos donde sembrar. Only 1 out of 4 ever produced. Solamente uno de los 4 es el que produjo, 25%. 25%. That's the first visit. Esta es la primera visita de la persona. The second visit, La segunda vez que la persona viene, only 30% will never come back. solamente el 30% de las personas que regresaron la segunda vez no regresarán. 70% now are likely to come back. Ahora 70% son los que aparentemente van a venir. Do you see what happened between the first visit and the second Mire visit? lo que sucede entre la primera visita y la segunda visita. If I can get people back a second time, Si yo puedo hacer que las personas vengan la segunda vez, the chances of me keeping them are good. entonces las oportunidades para mantenerlos a ellos o retenerlos son buenas. That's why setting the hook is so important. Esto es porque tirar el anzuelo y jalarlo cuando lo muerden es tan importante. Now, would you come back if we would have said we were going to talk about that the next Sunday? Ahora, ¿usted va a regresar si nosotros vamos a decir eso el próximo domingo? How many of you would have came back just to hear what we were going to say? ¿Cuántos de ustedes regresarían el próximo domingo solo para escuchar lo que yo iba a decir
con esta presentación del video. Who would have came back? ¿Quiénes de ustedes hubieran regresado el próximo domingo? How many of you want to know right now what we said? ¿Cuántos de ustedes saben ahora mismo lo que hemos dicho? You know why you want to know? ¿Sabe por qué quieres saber? Because I hooked you. Porque lo que hice fue engancharte. Television does it all the time. Televisión lo hace siempre. You're watching a show, Usted mira un programa, they give you a little clip of next week. entonces te dan un pequeño anuncito acerca de la próxima semana. What I hate is when it's the last show in the whole season Lo que yo detesto es que el último programa de toda la temporada, and they give you a clip of next season next year. él le da un anuncito acerca de la próxima temporada que vendrá hasta el próximo año. That's the worst Eso es lo peor. because they're trying to hook you to get you to come back. Porque ellos lo que están haciendo es tratar de engancharte a fin de que usted pueda regresar. Okay, we're going to move to the back end of the wave. Vamos a irnos a la parte final de la ola. Do you have any questions ¿Tienen for me alguna pregunta about the peak of the wave or the day of the event? acerca de la cresta de la ola y del día del evento? Any questions? ¿Alguna pregunta? Okay. Muy bien. I'm surprised you didn't want to know what we preached. Estoy sorprendido de que You didn't ask. No, you didn't ask. no están preguntando. We ¿no? got up the next Sunday. We ran that video Nosotros el próximo domingo corrimos el video and we ran the whole video this time. y esta vez echamos a andar todo el video. She said, I'll go to hell. Y ella dijo, si yo me iré al infierno. Jamie, the pastor, the brother, Jamie, el pastor, que es el hermano de ella, he starts crying. él empezó a llorar He grabs her hand y le tomó la mano a su hermana. and says, I didn't know you were going to say that. No sabía que usted iba a decir eso. He looks at the camera and goes, this isn't rehearsed. Y miró a la cámara y dijo, esto no es un ensayo. He said, matter of fact, if you want to, Ashley, I'll tell him to cut the camera off. En efecto, si usted... He said, Ashley, his sister, he said, if you want me to, I will tell them to cut the camera off. si usted quiere, se volvió a su hermana y le dijo, si usted quiere, yo puedo decirles a ellos que ya paren la cámara, el video. She says, no, it's okay. Let it run. No, déjelo correr. She said, I've been to 2 different churches. He estado en 2 diferentes iglesias, dijo ella. One church asked us to leave before we got to a seat. Una iglesia nos pidió a nosotros que nos fuéramos antes de que llegáramos a sentarnos. The second church, hardly anybody spoke to us, La segunda iglesia, con mucha dificultad, alguien se acercó para hablarnos. and we were told about all the things we would have to do to come back. Y todo el tiempo nos dijeron lo que teníamos que hacer para poder regresar. She's crying. Ella estaba llorando. She said, we've been reading the Bible as a family, Dice, hemos estado leyendo la Biblia como familia. and me and my partner are convinced from the Word Y mi compañera y yo estamos realmente convictas por la palabra, convencidas por la palabra, that this isn't right. que esto no es correcto. But No we está have bien. questions. Pero tenemos preguntas. How do I split up the house? ¿Cómo We have joint bank accounts. We own a house together. nos hemos unido con varios proyectos y cosas, la compra de la casa, las cuentas bancarias? ¿Cómo es que podemos Most importantly, we have a daughter. distribuir eso? Like, Y how does all this work? ¿cómo es que todas estas cosas pueden ponerse en perspectiva? And Jamie said, if there was a church you could go to Y Jaime dijo, hay una iglesia a la que yo voy, that would sit down and just work with you and meet with you and counsel and love se you, van a sentar contigo, te van a amar, te van a aconsejar, te van a orientar. but you might get offended on some things they would say. Puede ser que usted se ofenda con alguna de las cosas que ellos te digan. She said, we just want to know what God says. Y entonces ella dijo, simplemente queremos escuchar lo que Dios quiere decirnos, Because we're very, very confused. porque estamos muy confundidas. When I got up to preach, Cuando yo me levanté para there predicar, was more to the video. era más que un video. I talked about full acceptance Yo les hablé a ellos acerca de aceptación versus full approval. versus aprobación total. And that we're being lied to today.
Sorry, didn't hear that. We're being lied to today. Se nos ha mentido hoy. Okay. Lied like, no, I'm just teasing. He's never told a lie. He didn't know what that word meant. He's sanctified. So, and I told everybody, here's what I said. I said, Yo le dije a todo el mundo, esto es lo que yo les dije. we're told that if we don't agree, that means I don't love you. Yo les dije, el hecho de que no estemos de acuerdo con ustedes no quiere decir que no les amamos. If I don't agree with you, then I hate you. Si yo no estoy de acuerdo contigo, no, te voy a odiar. I don't always agree with my wife, No todo el tiempo he estado en pleno acuerdo con mi esposa, but I love her. pero la amo todavía. Just because she's wrong all the time doesn't mean I don't love her. Solo porque ella esté equivocada todo el tiempo no quiere decir que yo la vaya a odiar. I'm figuring out that 90% of you speak English Yeah. because you're laughing before he translates. Probably sí. Dice que se pusieron a reír antes de que fuera traducido. Traducido. I then told a story about my aunt who's a lesbian, Y entonces yo les conté una historia acerca de una tía que era lesbiana. and here was the sum of it. Y esto es algo de esto. The Bible says it's wrong. La Biblia dice que es malo, no está bien. It's not the only sin that says it's wrong, but it is one sin, No es el único pecado que es malo, and the Bible says it's wrong. pero la Biblia dice que eso está mal. I believe the Bible. Yo creo en la Biblia, But just because I don't believe it's right pero simplemente porque yo no creo que es correcto, doesn't mean I don't love you. eso no significa que no te voy a amar. When I was done, here's what happened. Cuando yo terminé, esto fue lo que sucedió. I had many from the LGBTQ community. Yo tuve a varios de la comunidad homosexual lesbiana They said to me, I don't agree with you, y ellos vinieron y me dijeron, no estoy de acuerdo contigo, but I've never felt so loved. pero nunca me sentí tan querido. Most of them said, can I come back? La mayoría de ellos dijeron, ¿podemos regresar? I hugged them. Lo que hice fue engancharlos. I said, I'm begging you to come back. Y yo les Don't you be telling them I punched them now. I said I hugged them. yo los abracé. Que, Don't mistranslate that. I said, please come back. yo les dije, por favor, regresen. I love you. God No loves los you. abrazó, lo que hizo fue que les pidió. Let's just keep let's keep getting in the Bible together. So, vamos a mantenernos estudiando la Biblia juntos. I had a lot of those Christians that showed up from other churches. Yo tuve varios cristianos que vinieron de otras congregaciones. Way to preach the truth, preacher. Ahora sí este va a predicar la verdad. Truth is, I wasn't even concerned about them. La verdad fue, I'm sorry, didn't hear that. I was not concerned about their opinion. Yo no estaba preocupado por la opinión de estos cristianos. You can speak the truth and love. Usted puede predicar la verdad en amor, And while some will never receive anything, aunque muchos de ellos nunca reciban nada. there's a lot of people, if they believe you love them, Hay varias personas que creen que tú los amas they'll come back even if you disagree. y ellos van a regresar aún si no están de acuerdo contigo. Now, I believe, according to the scripture, I'm a Bible guy. Yo soy un hombre bíblico de acuerdo con las escrituras. Homosexuality is sin. Yo creo que el homosexualismo es pecado. God loves sinners. Dios ama a los pecadores, Just as much as he loves me, tanto como me ama a mí. and that God has a plan for our lives, Y Dios tiene un plan para nuestras vidas that sometimes it's in contradiction to our plans, que muchas veces, aunque I'm sorry, but it is a better plan. es en contradicción Now- con, Go ahead. pero Dios tiene un mejor plan. I don't really want to preach the whole sermon. I just knew you wanted to know. Yo no quiero predicar ese sermón, simplemente quería que supieran. I added over 100 people to my church in a matter of 2 to 3 weeks. Yo tuve 100 personas más o menos nuevas en unas 2 o 3 semanas en mi iglesia. I had built a wave. Yo construí la ola, All these people showed up. todas estas personas asistieron I set a hook.
Y entonces lo que hice fue que los enganché. They came back the next week, Ellos regresaron la próxima semana and then I was working the back end of my y wave. entonces ahora estaba trabajando en la parte final de mi ola. So let's talk about that. Hablemos de eso. Okay, back end of the wave. En la parte de final de la ola. Any questions about any of that on the day of the wave? ¿Alguna pregunta acerca de esto que hemos dicho? Okay. Let's finish the back end of the wave. Vamos a terminar esta parte final de la ola. What do I do with that guest card? ¿Qué es lo que hago con esta tarjeta de invitado? Number one, Número 1, I get a RSVP. yo consigo You know what an RSVP is? un RSVP. How does that translate? What is that? um, I didn't say RASPECT. That's Aretha Franklin. I'm sorry, didn't. Ya. Ya, es una reservación, hermano Josh. Huh? Tiene que ver con una reservación. What's he saying? Yeah. It's that accent. When you get that guest card, Cuando usted obtiene esta tarjeta de invitado, yo estoy llamándolo invitado, pero también la palabra visita. No sé cuál palabra usan mejor. Visitante. that person is going to get a call. Esta persona va a recibir una llamada. We're going to invite them to church this coming Sunday. Los vamos a invitar para que vengan a la iglesia este próximo domingo. We're going to remind them of the hook, Vamos a recordarles acerca del gancho. which is normally a sermon series that's beginning. Recuerde que se trata de una serie de sermones que va a empezar el próximo domingo. If you ask, I'll give you 4 or 5 great sermon series for the back end of a wave. Si usted lo pide, nosotros podemos darle una serie de 3, 4, una set de esta serie de sermones. All I can tell you, it's not Para- things that para el final interest de la- you. It's not things that interest you. No son cosas que te interesan a ti. It has to interest these unchurched people that were first-time guests. Realmente lo que tiene que hacer es cumplir una función de hacer que a ellos les interese. One time, the hook was we did a sermon series Una vez utilizamos como gancho una serie de sermones. called Ask Anything, Bring Anyone. Pida lo que quiera, trae al que quiera. I told them on their guest card, Yo le tomé una de estas tarjetas de invitado. write down any question. Dice, yo les dije, escriba cualquier petición, that you have and we'll answer from the Bible. cualquier pregunta que usted tenga acerca de la Biblia y se la vamos a contestar. Nothing's off limits. Sorry. Nothing is off limits. Nada está fuera de los límites. If there's something you want to know, Algo que usted debe de saber is having a tattoo sin? es acerca de los tatuajes. Por ejemplo, ¿quiere usted saber si un tatuaje es pecado o no? Is drinking alcohol a sin? ¿Es tomar alcohol pecado? Can I sleep with someone if we're in love and still go to heaven? ¿Puedo dormir con alguien más y todavía irme al cielo? Ask anything you want. Por favor, pregunten cualquier cosa que quieran saber. See, some of you right now are thinking, well, I'd ask something, but he wouldn't answer my question. Algunos de ustedes, alguno de ellos pensaría que no me contestarían la pregunta, Try me. pero sí lo haré. Pruébenme. Write the questions you've had about God, Escriba la pregunta que usted quiera about church, acerca de Dios, de la iglesia. any spiritual question you have, write it down. Cualquier pregunta de la vida espiritual que usted tenga, escríbala allí. We'll start answering all your questions next Y Sunday. vamos a empezar a contestar todas las preguntas el próximo domingo. Ask anything, bring anyone. Así es que pregunte cualquier cosa, traiga cualquier cosa. That turned out to be a big one as well. Y ese también llegó a ser un gancho muy grande. We got a lot of good questions.
Tuvimos varias buenas preguntas. A lot of questions were, why does God allow suffering? Por ejemplo, preguntas como esta: ¿por qué es que Dios y es amor permite el sufrimiento? It's that old question, why do bad things happen to good people, O right? la pregunta ya bastante antigua: ¿por qué es que las cosas buenas malas le pasan a las personas buenas? I feel like what he's saying so much longer than what I'm saying. All right. The back end of the wave. En la parte final de la ola, Number 1, número 1, get an RSVP. entonces obtenga un RSVP. I called and invited them to come back Sunday. Invítelos para que vengan al próximo domingo. I also invited them to the guest meal immediately following service. Reciben esta llamada para ser invitados al domingo y también para ser invitados a una comida especial que tendrá lugar después del servicio. It's a free meal. Es una comida que es gratis. I tell them, whoever invited you to church, Yo les dije: cualquier persona que te invitó a ti a la iglesia, invite them to come with you. invítelo para que venga contigo. If you have friends or family that you would like to come, Si usted tiene amigos en su familia que a usted le gustaría que vengan, invite them. Just give me a number. invítelos. Nada más dígame cuántas personas van a ser. We're going to have a wonderful meal. Vamos a tener una comida muy bonita. Most importantly, we're going to get to know you. Y la cosa más importante, vamos a tener la oportunidad de conocerte. Also, bring the kids. Entonces también le decimos: tráigalos a los niños. We're having a pizza party for them Vamos a tener pizza para ellos where they're going to have fun y ellos se van a divertir bastante and make friends. y van a hacer nuevos amigos. What does every person want for their children? ¿Qué es lo que cada persona realmente anhela para sus pequeños? Sus What hijos? do lost people ask their kids when they leave church? ¿Qué es lo que las personas perdidas le preguntan a sus hijitos cuando ya se van de la iglesia ese día? Saved people say, did you learn anything today? Las what they personas ask their que son kids. salvas van a hacer esta pregunta: ¿aprendiste algo bueno hoy? Lost people say to their kids, did you have fun or did you make friends? Pero las personas que no conocen a Dios van a hacer esta pregunta: ¿te divertiste? ¿Hiciste más amigos? Sales 101. Sales Ventas de 1 a 1. 101. You don't convince people by what matters to you. Usted no convence a las personas por lo que a ti te interesa. I talk to you about what matters to you. Yo le dije a usted realmente lo que interesa con respecto a ti mismo. Everybody should read this book, Cada uno de ustedes debe de leer este libro: How to Win Friends and Influence People. Cómo ganar amigos e influenciar a las personas. It was written by Dale Carnegie in 1934. Fue escrito en 1994 por este señor Dale Carnegie. If Dale Carnegie, Dale Carnegie. How to Win Friends That sounds better too. and Influence People. Cómo ganar amigos e influenciar personas, a la gente. It will help you on the back end of your wave. Te va a ayudar a ti en la parte final de la ola. It's all about people skills. Realmente tiene que ver con destrezas de gente, de The personas. social leads to what? En lo social dirige que These people have only been to your church one time. estas personas solamente han estado en su iglesia una sola vez. You're not their friend yet, Usted todavía no es el amigo de ellos. but let's build the relationship. Así que empecemos a construir esta relación con ellos. Everyone has a favorite subject. Cada uno tiene un tema favorito. What is everyone's favorite subject? ¿Cuál es el tema favorito de cada persona? Themselves. Ventas. Who's the first O person? acerca de ellos mismos. Themselves. Acerca de ellos mismos. Who's the first person you look for in a group picture? ¿Cuál es la primera persona que usted trata de ver cuando ves a una fotografía de grupo? You. Eres tú. And if your hair doesn't look right, Y si su pelo no luce bien, even if everybody else is perfect, aun cuando todos los demás lucen perfectamente, it's a bad picture. es una foto gacha. I like that term.
Jesus said, Jesús dijo, no one ever hated his own flesh. ninguno va a odiar su propia carne, aborrecer su propia carne. Everyone's favorite subject is themselves. Así que el tema favorito de cada persona es él o ella misma. I'm going to invite them. Yo voy a invitarlos. Number 2, guest meal. Número 2, una comida para invitados. Why do you think I immediately do it after the church service? ¿Por qué vamos a hacer una comida después del servicio de la iglesia? Yeah, that's one reason. Yeah. One reason is because they are hungry. ¿Porque tienen hambre quizás? It's because I want them coming to church. Es porque I, yo deseo que ellos vengan see, if a la I just iglesia. had a meal on a Saturday afternoon Si yo tengo una comida el sábado en la tarde or a Tuesday night, o el martes en la noche, I want them to come to church a second time yo quiero que ellos vengan la segunda vez a la iglesia. because I go from 70-30 to 30-70. Porque yo sé lo de 70-30, 30-70. So immediately following service, we're going to have a meal. Así que después del servicio vamos a tener una comida. Their kids are going to a pizza party. Los hijitos de ellos van a ir a una comida de pizza. Throw a piñata up and let them have some fun. Van a tener una piñata y vamos a dejar que ellos se diviertan un Right. buen rato. With the adults, Con los adultos we're going to have a meal, and for 40 minutes, vamos a tener una comida y por 40 minutos me and my leaders are going to sit at tables with them, mis líderes y yo nos vamos a sentar a las mesas con ellos and we're just going to try to get to know them. y simplemente lo que vamos a hacer es tratar de conocerlos a ellos. That's it. Eso es todo. Where are you from? ¿De dónde vienes? How'd you find out about the church? ¿Cómo te diste cuenta de la iglesia? Tell everybody here one thing Dígale a todos aquí una cosa that nobody here would know about you. que alguien conoce o que nadie conoce acerca de ti. Normally something funny will come out right there. Normalmente algo divertido va a decirse ahí. Just get to know them. Así que dedíquese a conocerlos. Take interest in their story. Interésate en la historia de ellos. Listen. Escúchelos. Show real interest. Muestre que usted tiene interés en ellos. It'll help them believe you care. Así que ellos, usted les va a ayudar a ellos a creer que a ti te preocupa a ellos. The last 10 minutes Los últimos 10 minutos after dinner, después de la comida, before dessert, antes del postre, get up and say this. levántate y di esto. Thank you for coming. Muchas gracias por venir. It's been a privilege for me and the leaders to get to know you. Ha sido un privilegio para mis líderes y yo conocerte. The meal's completely free. La comida es completamente gratis. I only ask one thing. Solamente quiero pedirles una cosa. There's an interest card in front of you. Hay una tarjeta de interés allí al frente de ti. It just says if you were possibly interested in taking a next step of faith. Simplemente dice, si usted está interesado a tomar el próximo paso en su fe, Check the box that would interest you most. por favor, marque la casilla que dice que usted está, en qué es lo que usted está interesado. We just explained for a minute. Entonces les explicamos por un minuto. Everybody in here is on a journey. Todos aquí estamos en una jornada. And we just want to help you take one step closer to God in your journey. Simplemente queremos ayudarte a ti a tomar un paso a la vez para que estés cada vez más cerca de Dios en tu caminata. One of the ways we can do that is by helping you find your place and have a sense of purpose. Una de las maneras como te podemos ayudar es que tú encuentres tu lugar y crezcas, estés más cerca de Dios. You can turn, Encuentres tu propósito. we're going to hand out dessert. We'll trade you for that card. Entonces vamos a servir el postre y entonces vamos a recoger la tarjeta. If you don't fill out that card, Si usted no llena esa tarjeta, no cheesecake for you. no hay cheesecake para usted. Okay? We joke around, but we get every card. Así que usted vaya alrededor y tome todas las tarjetas. What do you think we do with those cards once we get them? ¿Qué cree usted que vamos a hacer con esas tarjetas una vez que las tengamos en la mano? Yes. We give it to the leader of that department. Se lo damos al líder de ese departamento.
They call those people and get them into a first serve. Él llama a estas personas para hacer que vengan a su primer servicio Or into a group, whichever they checked. o se unan al grupo que ellos han marcado, cualquiera de las casillas que han marcado. Just remember this real quick. Give me 1 second just to explain this. And I say explain porque el servicio ahí en la tarjeta no tiene que ver necesariamente con otro culto, sino ayudar, servir. Está ok. See? See. When God made a man, Cuando Dios hizo al hombre, man woke up to a job. el hombre se despertó para realizar un trabajo. He said, there's a garden, work at it. Hay un jardín ahí que te tenés que poner las pilas. When woman woke up, Cuando la mujer se despertó, she woke up to a man. ella despertó a este hombre. There's a man, help him. Así es que hay un hombre allí ayudándoles. Men often find their identity in what they do. Los hombres siempre están buscando su identidad acerca de qué es lo que tienen que hacer. Women often find their identity in who they know. So ellos tienen que descubrir las mujeres. Did you say women or woman? Women often, either way, women often find their identity in who they know. Ellas están siempre buscando su identidad acerca de qué conocen. Yeah. The quicker you can help someone find a job or a friend, ¿Cómo es que podemos ayudar a alguien a encontrar un trabajo, They can una labor identify- o un amigo? they can identify as family in the fact that they belong. Ustedes pueden ayudarles a identificar una familia a la que ellos puedan pertenecer. If you just have people coming on Sunday morning and that's it, Si simplemente tienes personas que vengan el domingo de la mañana y eso es todo, if they do not get on a ministry team or belong to a small group, si ellos no se integran a algún equipo de ministerio o se unen a alguno de los grupos en la iglesia, you will not keep them for the long haul. simplemente usted no los va a mantener allí por largo tiempo. Some you will, Algunos de ustedes quizás, but many you won't. pero la mayoría no. People need a place, La gente necesita un lugar, they need a purpose, necesita un propósito they need a friend. y necesita un amigo. Me and my wife went to Oklahoma. Mi esposa y yo fuimos a Oklahoma. The largest church in America is called Life Church. La iglesia más grande actualmente en Estados Unidos se llama Vida, Life Church. Craig Rochelle is the pastor. El hermano Craig Rochelle es el pastor. They have 33 churches, campuses. Tienen 33 iglesias o campos. There are over 60,000 people every weekend. Tienen más de 60,000 personas cada fin de semana. We went to that church one time. Nosotros fuimos a esa iglesia una sola vez. A man greeted us in the parking lot. Un hombre nos saludó allí en el parqueo He said, "You don't need to walk all the way to the front door." y él dijo, ustedes no tienen que irse encaminando hasta la puerta He radioed the principal". golf cart. Él tenía este carrito de golf, They gave us a ride to the front door. así que nos subió al carrito y nos llevó hasta la puerta principal. Super friendly. Muy amistoso. When we walked in the door, Cuando nosotros entramos ahí por la puerta, a lady greeted us. una mujer nos saludó She said, "My name's Amy. y dijo, mi nombre es Amy. I hear you guys are new." Me estoy dando cuenta que ustedes son nuevos aquí. They had already radioed to her that we were coming in the door. Por radio le habían dicho a ella que somos nuevos antes de que nosotros llegáramos a la puerta. She said, "If you don't mind, I'll be your host today." Si no les importa, yo me convertiré en su anfitriona el día de hoy. Let me tell you about our kids' ministry. Déjame decirles un poquito acerca del ministerio que tenemos para los niños. She helps us go and get our kids checked in. Así que llevó a nuestros niños para que se integraran allí She takes interest in my wife, y empezó a demostrar interés en mi esposa. asking questions, Empezó a hacerle preguntas saying things like, "Oh, me too, me too." y la misma cosa, ella decía, a mí también, a mí también. We leave church that day. Cuando nosotros terminamos ahí, dejamos la iglesia ese día, Personally, it wasn't for me. personalmente no fue para mí.
They're doing a great work. Ellos están haciendo un tremendo trabajo. It just wasn't for me. I wanted to visit some other churches. No era realmente para mí. Yo voy a invitar o he visitado y he estado visitando otras iglesias. My wife immediately says, we have to go back. Pero mi esposa inmediatamente me dijo, tenemos que regresar aquí. I said, why? Yo le pregunté, ¿por qué? She said, I promised Amy, my new friend, that I'd come back next week. Dice, yo le prometí a Amy, mi nueva amiga, que nosotros vamos a regresar el próximo domingo. I'm a consultant. I make a living doing church consulting. Yo soy un consultor y vivo, hago un ingreso de darle consultoría a las iglesias. I know that Amy is what we call a host. Y esto es lo que Amy llamaría un anfitrión. Amy was just doing her job. Simplemente Amy estaba haciendo el trabajo que But ella my tenía. wife keeps saying, I've got to come back, my friend Amy. Y mi esposa se mantenía diciendo, tengo que regresar, mi amiga Amy. I said to my wife, honey, Yo le dije a ella, cariño, Amy's not who you think she is. Amy no es lo que usted piensa que ella es. My wife said, you don't know Amy, don't you judge Amy. Y entonces mi esposa me dijo, tú no la conoces, ¿por qué la estás juzgando? I said, I'm telling you, Amy's just doing her job. Y entonces yo le dije, te estoy diciendo, Amy solamente está haciendo su trabajo. My wife said, honey, I don't have any friends in this city and I don't know anybody. Mi esposa me dijo, cariño, yo no tengo amigos en esta ciudad, no conozco a nadie aquí. Right now, Amy makes me feel a little bit at home. Así es que Amy me hizo sentir bastante cómoda aquí en este lugar como si fuera mi casa. Let's go back Sundays, what I said. Así que vamos a regresar el próximo domingo. Happy wife, happy life. Esposa feliz, vida feliz. My kids yell up from the back. Y mis niños estaban brincando de alegría ahí en la parte de atrás del auto. They said, Dad, if we go back next week, Y ellos me dijeron, papá, si vamos la próxima semana, they're doing such and such, whatever ellos it van a was. hacer esto y esto. We got to go back. Así que tenemos que regresar. Well, I'm outnumbered. Here's what I want to tell you. Esto es lo que quiero decirles. When it comes to making a decision, Cuando ellos llegan a tomar una decisión, whether they'll come back or not in a family, si regresan o no en esta familia, who carries the majority of the weight in that decision making? ¿quién lleva el mayor peso de la decisión en esa parte, en ese proceso, en ese grupo aquí? Husband, wife, or kids? ¿El esposo, la señora o los hijos? It's the kids. Son los niños. Let me tell you something. Déjame decirles esto. You can get good preaching on TV. Ustedes pueden ver buen mensaje o predicaciones en la televisión. I don't want to hurt anybody's feelings, okay? Yo no quiero herir los sentimientos de nadie aquí. ¿Está Because you're bien? probably some good preachers. So, es probablemente que usted vea algunos buenos predicadores. But I can probably get as good or better off my iPod. Pero es probable que yo pueda encontrar tan buenos como esos o mejores You probably got en el iPad, off the internet. a través del internet. Yeah. You're a good preacher. Usted es un buen predicador. I can get better right here. Yo puedo estar mejor aquí con I eso. don't have to go to church for good preaching. Yo no tengo que ir a la iglesia para oír un buen sermón. I can get good preaching right here anytime I want it. Simplemente puedo escuchar aquí Y'all agree? el mensaje en mi teléfono. Aquí. Your worship team may be good. Puede ser que su equipo de adoración sea bueno, Probably not as good as what I can get right here. pero quizás no sea tan bueno como lo que yo puedo ver a través de la pantalla. Do you agree? ¿Están de acuerdo? So in today's information age, Así que en esta era de información, what is it that church can offer me that this can't? ¿qué es lo que la iglesia me ofrece a mí que ellos no ofrecen? I'll tell you a couple of things. Te voy a decir un par de cosas. Number one, you can't get a real friend off this. Número uno, usted no puede hacer un amigo real y verdadero a través de las pantallas. You can't get face-to-face interaction. Usted no puede entrar en una interacción cara a cara con las personas. You can't get a hug. Usted no puede ser abrazado.
I tell you what else you can't get off this. Le voy a decir a otra cosa más que usted no puede conseguir de esto. You can't get a Christ community for your kids. Usted no puede tener una comunidad cristiana para sus hijos, sus niños. You can't get somebody teaching your kids how to worship at their level. Usted no puede obtener a través de esto a alguien que les enseñe a sus hijitos en ese nivel donde ellos están. Or making friends in their community. O hacer amigos en la comunidad donde ellos están. People make a decision first and foremost based on these little Las people. personas toman las decisiones primero y mayormente aquí a causa de los niños. Second's that. El segundo lugar es la señora Third is that. y el tercer lugar es el esposo. You say that's not biblical. Usted dice, eso no es bíblico. I didn't say I thought it was right. Yo no estoy diciendo que esto sea realmente lo correcto. I just said it's the way it is. Simplemente les estoy diciendo que esta es la realidad, así es como sucede. It's like when Peter told all the men Es como cuando Pedro le dijo a los hombres in heaven, y en los heaven, it's this place up there. We'll all go to it one day. los cielos. So when Peter said, all of the men that was the head of the home, that led your home, that made the decisions, I want you to stand in this line. Y Pedro en el cielo dijo, todos los hombres que son los cabezas de hogar, que son los que hacen las decisiones, quiero que se vengan y se paren aquí en este lugar, en este sitio. And all the men that let their wife lead the home, and you didn't have a backbone, and you did whatever she told you to do, I want you to stand in this line. Y todos los hombres que hacen lo que la señora les dice, por favor vengan y se paran aquí en este otro lugar. There was only one man standing in that line. Solamente un hombre se paró aquí en esta parte de la línea. Peter went up to him, put his arm around Y him. Pedro fue y le puso el brazo encima a él. He said, tell all the brothers around here Y le dijo, dígale a todos los hermanos aquí, why you're standing in this line. ¿por qué es que usted está parado aquí en este lado de la línea? The man said, I don't know. My wife told me to. Y el hombre dijo, la verdad yo no sé, mi esposa fue la que me dijo que me viniera a parar aquí. It's after lunch. I'm sorry. I gotta keep you awake. Como estamos en esta hora tan pesada, necesito mantenerlos despiertos. If we want to connect people, Si nosotros queremos conectar a las personas, connect them conectarlos to a teacher they love a un maestro que ellos amen and to kids they can make friends with. o les guste y a los amiguitos que ellos puedan hacer. That's why in our kids' church every Sunday, Es por esa la razón que en cada domingo nuestra iglesia de niños we have large group, small group. tenemos grupos grandes y también grupos pequeños. We break our large group every Sunday into small groups. Lo que hacemos cada domingo es que los grupos grandes los multiplicamos en grupos That way pequeños. kids can build friendships. De manera que los niños puedan formar nuevos amiguitos. Kids will come back for those friendships. So, los niños van a regresar a causa de estas nuevas amistades que ellos tienen ahí. If I could make sure these women right here Si yo puedo hacer que esta mujer aquí can meet an Amy, pueda conocer a una Amy, I got to tell you the thing I didn't like about Life Church. yo quiero decirle algo acerca de algo que no me gusta de la iglesia Vida. And it's a wonderful church. Es una iglesia maravillosa. It wasn't Pentecostal enough for me. No fue tan pentecostal. I wished it was just a como little bit debiera more de ser para mí. Pentecostal. I'm sorry. I wished it was a little bit more Me Pentecostal. hubiera gustado ver algo más pentecostal allí. I got a little Pentecostal in me. So, yo tengo algo de pentecostal en mí. But Pero here's what I absolutely loved about it. esto es lo que a mí realmente me gustó. They made my wife feel welcomed. Hizo a mi esposa sentirse muy bien. They offered my kids an opportunity to make Christian friends. Y le ofrecieron a mis chiquitos una oportunidad para conocer amiguitos. We only moved to Oklahoma because God said, Nosotros nos movimos a Oklahoma únicamente porque el Señor nos ordenó, not because we wanted to. no porque realmente queríamos hacerlo. We didn't want to. Nosotros no queríamos irnos a vivir a Oklahoma. But I said to myself, Pero yo me dije a mí mismo,
If my wife can have friends here, Si mi esposa puede hacer amigos aquí and if my kids are begging me to go to church, y mis hijitos me están suplicando que los lleve a la iglesia, I can go here. entonces yo voy a ir aquí. I think there's a lot of men that feel the same way. Yo creo que varios otros también se sienten de la misma manera. Does that make any sense? ¿Tiene eso sentido de lo que estamos diciendo? How much of your budget do you put toward your children's ministry? ¿Cuánto de su dinero en el presupuesto pone usted hacia el ministerio de niños? I have some friends, Yo tengo algunos amigos, their last name's Burpo. su apellido es Burpo, They live in Imperial, Nebraska. vive en este lugar de Nebraska. They wrote a book called Heaven is for Real. Él escribió un libro que se llama El cielo es real. Todd and Sonia Burpo. Tom y who is Todd and Sonia, they have a son named Colton. Tom y Sania Burpo, ellos tienen un hijito. Have you seen the movie Heaven is for Real? ¿Cuántos de ustedes han visto la película El cielo es real? So I went and spent some time with them in their home and in their home church. Yo fui para invertir algún tiempo con ellos y en su iglesia. Colton says when he went to heaven Contense es que dice que cuando él fue al cielo, that on numerous occasions en varias ocasiones Jesus expressed his love for children. Jesús le manifestó su amor por los niños. It so touched Todd and Sonia, the pastor and his wife, Y tocó tanto al niño y al pastor y su esposa she stepped off the worship team and started leading the children. que ella le pidió al líder dejó el ministerio de alabanza para irse a dirigir el ministerio de niños. Gracias. Because they weren't putting anything in the children's ministry. Porque no estaban invirtiendo mucho o nada en el ministerio de niños. I think you got the point. Number 1, Número 1, get an RSVP. obtenga un RSVP. Number 2, Número 2, get them to the guest meal. haz que vayan a la comida para invitados. Number 3, Número 3, to get them to fill out that interest card. haz que llenen la tarjeta de interés. Number 4, Número 4, get them into a first serve haz que ellos se involucren en su primera experiencia de servicio or first attend. o su primera asistencia. Get them a job or a friend. Job or a friend. Darles un trabajo para hacer o un amigo para que se una a ellos. See this little box over here? ¿Ven esta pequeña cuadrito ahí? The goal is to connect. The word is connect. La meta es conectar As many new people to a first serve or first attend. tantas personas como sea, nuevas personas como sea posible al servicio o su primera asistencia. The back end is successful if La parte final es exitosa si 30%. el 30%, That's your fill in the blank. 30% 30% es lo que tiene que poner ahí en el espacio, or more were connected. o más fueron conectados. Okay? ¿Estamos bien? Now let me show you what this looks like. Déjenme mostrarles cómo es que cómo es esto. Okay? Would you agree that most people don't do anything on the back end of the wave? ¿Está de acuerdo de que la mayoría de las personas no hacen mucho en la parte final de la ola?
That's why our church goes up, goes down. Esta es la razón por qué las iglesias están down. arriba y luego abajo, arriba y después abajo. We can't keep people because we don't have a system to keep people. No podemos retener a las personas en la iglesia porque no tenemos un sistema funcionando. Does that make sense? Tiene su sentido, hermanos. So here's the system. Este es el sistema. You're going to get guest cards, and whatever you get, that's 100%. Usted va a obtener las tarjetas de invitado y cualquier cantidad que estas sean, ese será el 100%. If you get 40 cards, that's Si 100%. usted tiene 40 tarjetas, ese es el 100%. If you got 8, that's 100% Si of what you usted got. va a conseguir o obtener únicamente 8, ese es su 100%. Now, Ahora, I want you to get 40 to 50% yo quiero que usted obtenga 40 a 50% of those people to the guest meal. de estas personas atendiendo a la comida de invitados. 40 to 50% are going to come to your guest meal. 40 o 50% de estas personas van a venir a la comida de invitados. Out of that 100, this same 40 to 50% ¿Cómo es que de estos 100, el mismo 40 o 50% is going to fill out an interest card? van a llenar una tarjeta de interesado? Everybody there fills one out. Todos van a tener que llenar una. Even the people that are friends with that person that already attend your church, even they'll fill one out just to Aún make it feel los better. amigos que están viniendo con la persona, si están asistiendo por primera vez ese día, aún ellos van a llenar una tarjeta de estas. 40-50% come to the guest meal. 40-50% vienen a la comida invitados. All of them fill out an interest card. Todos van a llenar una tarjeta de interés. Then it's going to be around 30%. Y entonces va a haber un 30%. Some people just filled it out because you wouldn't give them dessert if they didn't. Algunas personas lo van a llenar for what? Porque no les dio postre si no la llenaban. Some people just filled it out because you asked them to. Simplemente la van a llenar porque usted le pidió que la llene. But out of that 40 to 50%, Pero de este 40 o 50%, we're going to have, out of the 100, 30% of them are going to serve in de los ministry. 100 vamos a tener el 30% que van a estar involucrados. Now, here's what people say to me. Esto es lo que las personas me dicen a mí. Do you think a guest meal is the only way to do it? ¿Usted cree que una comida para invitados es la única manera de hacerlo? No. No. Here's what I do think. Esto es lo que yo pienso. If you don't have anything else, do that. Si usted no tiene ninguna otra cosa que hacer, haga eso. If you don't have anything better, do that. Si usted no tiene algo mejor que la comida, hazla. Just promise me this. Simplemente prométame esto. Do something. Haga algo. Stop letting people walk into the doors of our church Pare que las personas se sigan yendo de su iglesia sin permanecer allí, and not getting their name or information, sin dar nombre e información. not trying to build a relationship with Y them, no tratar de hacer que construyan alguna relación con la iglesia. not helping them find a place No ayudándoles a ellos a encontrar un lugar de servicio or a purpose or friends, o un propósito en su vida o amigos. and not turning them into the family of God. Y no hacerlos que se queden en la familia de Dios. I am not saying that we're done with that person after that point. No estamos diciendo que ya acabamos con la persona después de ese punto. I'm just saying now we've got them in our church. Simplemente decimos ahora ya los tenemos en la iglesia. Now you begin to make a disciple out of them however you want. Y entonces usted empieza a discipularlos en la manera que usted But if va a we hacerlo. but if we can't get them to stick, Pero si no podemos hacer que se queden, how are you ever going to raise up future leaders? ¿cómo va usted a levantar líderes futuros? Do you have any questions about the back end of a wave? ¿Tienen alguna pregunta acerca de la parte final de la ola? Does it make sense? ¿Tiene sentido, mis hermanos? Does it? ¿Tiene? Okay. Yes, sir. Cuando habla de la tarjeta de interés, When you speak about the interest card, una de las cosas que se batalla en nuestra mentalidad evangélica es cuánto tiempo se
one of the things that we really struggle with the evangelical mindset is how long do we need to wait to put them into work? Yeah. So is the question, how long do they need to be a part of my church before they can serve? ¿Cuánto tiempo tienen ellos que ser parte de la iglesia antes de que empiecen a servir? Immediately. Inmediatamente. Immediately. Ayer. Let me ask you a question. Let me ask you a question. Hear me out before you judge me. Hear me out. Escúcheme antes de que me juzgue. There's a man that's got a legion of demons. I'm sorry. There's a man that has a legion, a bunch of demons. Hay un hombre en la Biblia que tenía una tonelada de demonios. The Bible says he runs around town naked, La Biblia dice que andaba corriendo por ahí desnudo. cuts himself, Se cortaba a sí mismo. and when they've tried to chain him up, he breaks the Y chains. cuando lo encadenaban, él rompía las cadenas. This boy's a basket case. Este hombre era un caso para la araña. The same day he meets Jesus, El mismo día que él conoció a Jesús, he said, "Let me follow you." él le pidió a Jesús que le dejara seguirlo a él. Jesus said, "Nope, Y Jesús le dijo, no, no. but there's a place called Decapolis." Hay un lugar que se llama Decápolis. It meant region with 10 cities. Es una región con 10 ciudades. Go preach the gospel. Vaya y predíqueles el evangelio. He made him an evangelist on the same day he got saved. El mismo día que el endemoniado fue salvo, lo convirtió en un evangelista. There's a woman at the well, Hay una mujer ahí a la orilla del pozo, la mujer del pozo. and on the same day she's called out for having 5 husbands. El mismo día que fue a que el Señor le dijo que tenía 5 maridos, o And había the- tenido 5 maridos, And the one she has now is not her y husband. que el que tenía en ese momento no era su verdadero. She brings the whole city to Jesus. Ella trajo la ciudad entera al Señor Jesucristo. And the Bible says they believe because of her testimony. La Biblia dice que ellos creyeron por causa del testimonio de esta mujer. And later, now they believe because of his word. Y más tarde ellos creyeron debido a la palabra que escucharon del Señor. How many men and how many baskets passed out the loaves and the fishes? ¿Cuántos hombres pasaron las canastas con el pan y los peces entre la multitud? 12. 12. One of those 12, his name was Judas. Uno de los 12 era Judas. He was a thief from the beginning. He had been stealing out of treasury the whole time. Era un ladrón desde el mismo principio. Metía la mano en la bolsa del dinero desde el mismo principio. And yet Jesus still let him serve in a church service. Y sin embargo el Señor lo llamó y lo puso a servir. Now, you don't have to do what I'm going to tell you. You do not have to do what I'm saying. Usted no tiene que hacer lo que yo le estoy diciendo, But I'm just going to stretch you a little bit. pero simplemente estoy queriendo llevarlos un poco más allá. You want people to get all cleaned up and get perfect. La gente usted no va a esperar a que sea completamente limpiada y perfecta. And then they can belong. Y entonces ya después de eso es que pueda pertenecer a la familia. I would let people belong before they even believe. Yo permito que la gente primero llegue a pertenecer y después creer. Now, let me be clear, though, on a few things. Ahora déjeme clarificarle un par de cosas aquí. Number one, Número 1, when they fill out an interest card, cuando ellos llenan esta tarjeta de interés, when we call them that week cuando nosotros los llamamos esa semana to get them in ministry, para que se involucren en el ministerio de la iglesia, we explain we have a process called ABCD. nosotros le explicamos a ellos que tenemos un proceso que se llama ABCD. Application, Aplicación, background check, un chequeo de vida, background check, you need to hear that one. ya un chequeo, ¿qué sería? Criminológico. Yeah, nobody in our churches serves without a background check. Ninguna persona va a servir en la iglesia sin que se le haga este chequeo. Consultation, which means they're just going to make sure they understand what all we're talking about. Consultoría, de manera que la persona entienda lo que estamos haciendo. D is the Dream Team Manual. Y el D es for Dream Team Manual. un manual de It tells them what time soñador. tells them what time to show up,
tells them what the job is. It gives Les them a habla acerca de la description. primera vez que viene, del trabajo que tiene que hacer, de lo que la It's there escritura to help dice. them understand what they're signing up for. So, él va a llegar a entender todo lo que significa la asignación que le estamos dando. Now, because I'm going through translator, Porque, this sounds like a lot, but it's not. simplemente porque estamos incluso traduciendo suena como demasiado, pero realmente Without no a lo es. translator, I can say it in about 15 seconds. Sin traductor yo puedo decirlo en 15 segundos. The only reason I say that is so you understand it's simple. La única razón por la que estoy diciendo eso es para que entiendan que esto es simple. I'm not trying to overwhelm anybody. No estoy tratando de abrumar a nadie aquí. I tell them I'm sending you an email right now. Yo le puedo mandar un email ahora mismo. We can go over this together. It'll take 10 to 15 minutes. Nosotros podemos ir a través de esto y lo que le tomará son 10-15 minutos. Or you can fill it out and we'll get back with you. O usted puede llenar y nosotros vamos a regresar contigo. Do you have any questions? Si usted tiene alguna pregunta, Normally, if they've done anything where they don't want a background check, normalmente cuando hasn't done, cuando se encuentran con algo let me be as clear as I ahí can here. cuestionable en el récord, Let me be as clear as I can because I'm afraid I'm not making it clear. yo quiero ser tan claro Translation. como sea posible porque no quiero estar preocupado que no lo haya, You no lo can't haya sido. you can't just let sexual offenders serve in your church. Usted no puede dejar que un depredador sexual sirva en su iglesia. Number one, you get sued. Number two, something may happen to some precious child. Número uno, usted lo van a llevar a la corte, y dos, usted pone en riesgo a los niños. So number one, we're doing the basics to try to protect anything like Que that. la primera cosa es que hacemos los aspectos básicos para protegerlo todo. We can do that in 15 minutes. Nosotros podemos hacer eso en 15 minutos. Number two, 90% of all the people coming to our churches are coming through who? Número dos, el 90% de las personas que vienen a nuestra iglesia, ellos vienen They're coming through our own people. a través de nuestras propias miembros de la iglesia. It's our people that are bringing these people. Es nuestra gente que está trayendo a su gente. Our system is personal invite, remember? A nuestro sistema. Our system is personal invite. Recuerde que nuestro sistema tiene que ver con invitación personal. Here's the third thing I want you to know. Esta es la tercera cosa que yo quiero que ustedes sepan. When you get the Dream Team manual, Cuando usted obtiene o trabaja con este manual del equipo soñador, there's a code of conduct that you sign in that. It hay takes a un minute, código de conducta que usted tiene que firmar. but it's very clear about our Christian beliefs. Pero es muy claro y preciso acerca de nuestras creencias cristianas. Now, here's what I want you to understand. Ahora esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan. So, what if somebody's not 100% where they need to be with God? ¿Qué pasa si alguien no está 100% donde él tiene que estar con Dios? Would you let them still park a car? ¿Le permitiría a usted que contribuya parqueando o guiando en el parqueo de los vehículos? Would you let them still open a door? ¿Le permitiría a usted que abra la puerta para las personas? Yes and yes. Sí, I would. yo lo haría. I'd let them serve a basket. I'd let them serve a basket. Yo les voy a dejar a ellos que tomen la canasta y vayan a servir. Jesus did. Jesús lo hizo. What I would not let them do Lo que no los voy a dejar a ellos hacer is lead. es tomar una posición de líder para dirigir. To serve is one thing. Servir es una cosa, To lead is another thing. dirigir algo en la iglesia es otra cosa. When you lead, Cuando usted dirige, people look up to you. las personas te van a mirar a ti. People are following you. Las personas te van a seguir a ti. You are an example. You are a model. Tú eres ya un ejemplo, eres un modelo para las personas. As far as involvement, Así es que cuando hablamos de involucramiento, you have to have levels. usted tiene que tener niveles de involucramiento. If everybody's got to get saved, sanctified, and filled with the Holy Ghost first, Si todas las personas tienen que ser salvas, santificadas y llenas del Espíritu Santo primero, you won't be a church for the unchurched. usted no va a tener una iglesia para los que no tienen una iglesia. But that doesn't mean just anybody can get on the stage and lead us in worship. Pero eso no quiere decir que cualquier persona se puede parar aquí y dirigir la adoración o la alabanza Or lead a life group.
o dirigir un small group, lead a small group, grupo de vida, or lead a kid's classroom. o ayudar dirigiendo uno de los enseñando una de las clases para niños. Let me show it to you this way. Déjenme mostrárselos en esta forma. And then I want you to know you have to make up your own mind. Y francamente usted tiene que tomar su propia decisión. Some people would think Algunas personas pensarían, Josh doesn't believe in holiness. el hermano Josh no cree en la santidad. I'm very old school in my values. Realmente en mis valores yo soy hecho a la antigua. I don't drink. No tomo, I don't cuss. no maldigo, I hadn't smoked in 2 days. no he, Honestly, I don't watch movies that take the Lord's name in vain. yo no I don't miro listen to secular películas music. que toman el nombre del Señor en vano. Just because I pastor a church with a bunch of young people No porque that all have crazy looking hair, no porque pastoreo una iglesia con un montón de muchachos jóvenes, we believe big time in holiness. y que utilizara un pelo ahí medio loco, pero realmente creemos y afinamos la santidad. But people don't come in holy. Pero la gente no viene santa. Jesus said to Peter, Jesús le dijo a Pedro, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? In the Greek language, Y en el idioma griego, he said, Peter, do you agape? Pedro le preguntó, Pedro, ¿tú me amas con el amor ágape? Like, do you love me unconditionally? ¿Me amas en forma incondicional? Peter said, Lord, I phileo. Y Pedro se volvió a Jesús y le dijo, Señor, yo te amo con el amor filio. What he really said is, no, I don't. Realmente lo que está diciendo es, sí, yo sé, But I love you like a brother. pero te amo como un hermano. That's why Jesus asked him again, do you love me? Por eso es que Jesús le volvió a preguntar a Pedro la segunda vez, ¿me amas, Pedro? Agape. Ágape. No. No, I phileo. no, yo te amo con el amor de hermano. At this point, if I was Jesus En este punto, si yo hubiera sido Jesús and you had just betrayed me and denied me and cussed and lied, y me has traicionado y me has negado y has ¿cómo se dice? Maldecido, se dice. again, he didn't know what the word lie means. He didn't know. I would say, you get over here right now, Yo le diría, or you ven get, aquí, or you get out. o te vienes aquí o te largas. In the Greek language, Jesus says, En el lenguaje, en el idioma griego, Jesús dijo, Peter, do you phileo? Pedro, ¿tú me amas con amor de hermano? That's why in the English, Peter says, Esto es porque en la versión en inglés Pedro dice, Lord, you know I love you. Señor, tú sabes que te amo. Third time he had told him, he phileoed him. La tercera vez él Loved him like a brother. de hermano. Jesus had been asking Peter, do you love me like this? Jesús le dijo, Pedro, tú me amas como esto. Peter said, I love you like this. Pedro dijo, te amo como en esto. Peter couldn't come there yet. Pedro no podía llegar ahí arriba. So Jesus came down to there. Así que lo que Jesús hizo fue venir aquí abajo. Now, when you read the books that Peter wrote, 1st and 2nd Peter, Cuando usted lee las cartas que Pedro escribió, primera y segunda de he Pedro, talks about agape love. él habla acerca del amor ágape. Now, I don't know how that just translated through, but did that make sense? Yo no sé cómo esto se haya podido traducir, pero tiene sentido. My point is, you've got to meet people where they're at. Mi punto es, usted tiene que encontrarse con la gente donde ellos están And we'll get you here, y moverlos hasta traerlos aquí. but sinners don't start here. Pero los pecadores no comienzan aquí. Let me show it to you in a different way. Déjame mostrárselo de una manera distinta. The Bible says in Ephesians, La Biblia dice en Efesios Christians should not be drunken with wine. que los cristianos no deben de tomar o emborracharse con vino. Don't get drunk. No te emborraches. What does the Bible say to deacons in 1 Timothy chapter 3 verses 1 through 8? ¿Qué es lo que la Biblia dice en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 3? Don't drink too much. No bebas mucho. What does he say to the elders? ¿Qué es lo que le está diciendo a los ancianos? Don't be given to wine. No te entregues completamente al vino. Here's my point. Este es mi punto.
Is it the same qualification for an elder as it is for a Christian? Es la misma característica de un elder de un anciano para un cristiano. The word's actually bishop. La palabra realmente que utiliza es la de obispo. Now, I don't believe in drinking, period, because I don't ever see anything good come out of it, but that's Yo me. no creo en tomar, punto. I run alcohol and drug treatment centers. So yo establecí y estoy, ¿cómo se llama? Organizando estos centros de restauración para alcohólicos y drogadictos. And I was an alcoholic and drug addict. Y también yo fui un alcohólico y un drogadicto. But I can't get into a big debate with you over having a glass of wine, whether it being a sin or Pero not. yo no puedo entrar en un debate grande aquí acerca de este asunto de tomar o no tomar el vino. I could talk about being a slumbering block and this and that. Yo puedo decirle que esto puede ser ¿cómo se llama? Un estorbo, una piedra de tropiezo. Here's my point. Este es mi punto. The higher you go up, would you agree the qualifications get more demanding? En tan alto como usted vaya en las características, las demandas son mayores. Is the standard of holiness greater for a bishop than it is for a saint? Los estándares para la santidad es mayor para los obispos que para un santo común y corriente. Am I making any sense? Estoy entendiéndome. When people come into your church, Cuando las personas vienen a tu iglesia, is there a place that anybody can serve and be a part? ¿hay algún lugar donde ellos pueden servir y formar parte? For me, Para mí, if you wanted to have a place in leadership, si usted quiere darles un lugar en el liderazgo, the qualifications and standards are here. las características y calidades o cualidades están aquí arriba. But if we're putting on an event Pero si usted quiere conectarlos a un evento and you want to help blow up balloons, y usted quiere que ellos, ¿cómo se llama? Inflen globos. you want to help with a yard crew, Ustedes quieren que ayuden ahí en la, ¿cómo se llama? the qualification down here is called the mirror. Las características o cualidades aquí se llaman el espejo. I put a mirror under their nose and see if it fogs up. Yo pongo un espejito aquí debajo de la nariz If it fogs up, I let them serve. y si se llena así de ¿cómo se llama? De vapor. It means they're living. En, They're just alive. Just like, can you move? Is that y'all thought I was going to go somewhere spiritual with that? There's nothing spiritual. no hay nada espiritual aquí, pero Here's what I've learned. esto es lo que yo he aprendido. If people can't become a part of the family, Si las personas pueden llegar a formar parte de una familia if they can't feel that way y no se pueden sentir que son parte de la familia, in the very beginning, al inicio no más de las cosas, you're going to have a hard time keeping them. usted va a encontrarse en muchas dificultades para poderlos retener ahí. Jesus was with Peter for 3.5 years. Jesús estuvo con Pedro por 3 años y medio. Did he cuss after that? ¿Maldijo Pedro después de esos 3 años y medio? You tell me, did he cuss? Dígame, sí, él lo hizo. Some of y'all can't even admit it. You know the Bible and you can't let it come out your mouth. ¿Ustedes conocen? Did he cuss? ¿Maldijo Pedro? Did he lie? ¿Mintió Pedro? Was he rude to a little servant girl? ¿Estaba Pedro realmente siendo grosero con la persona que le preguntaba? Did he deny the person of Christ and that he knew ¿O him? él a la persona de Cristo Jesús? So, I'm not saying you don't have any standards. Yo no estoy diciendo que no tenga los estándares, But I am saying this. pero lo que quiero decir es esto. On that interest card, En esa tarjeta de interés, don't put down any position that you won't let them serve in. Leave them off. no escriba ninguna posición en la que usted no desea que él sirva. Like I don't put small group leader, Yo no lo pongo para que dirija un grupo pequeño, singer, o que cante, preaching. o que predique. I don't put any level of leadership on that card. Yo no pongo ningún nivel de liderazgo en esa tarjeta de interés. I don't know you well enough for you to lead something for us. Yo no lo conozco suficiente como para que puedas dirigir algo para nosotros. But you can come under a leader, Pero usted puede venir and that leader will take responsibility for you.
debajo de un líder y él va a hacerse responsable de ti. You can start attending a group, Usted puede empezar a asistir a un grupo and that leader will take responsibility for y you. ese líder de ese grupo va a tomar la responsabilidad con respecto a ti. Makes sense? Okay. I tell you what we'll do. Next time we meet, we'll go over connections. Let me give you my 2-minute hook. Déjeme darle mis 2 minutos de gancho aquí. Después cuando regresamos miramos este cuadro de conexiones. This connections will be huge. Este cuadro aquí de conexiones, eso es inmenso. Come back for it. Así que venga para oír acerca de esto. Okay? Do you have any questions as we end our day? ¿Tienen alguna pregunta? No. Come back. Are we gonna meet again? ¿Nos Are you vamos a guys wanting to do this? ¿Nos vamos a volver a reunir en el futuro? Okay. All I can tell you is every time we meet, we'll go back over the wave. We'll ask questions. You'll try wave. We'll talk about it. Guys, it'll take a year. I'm sorry, I forgot. Lo que vamos a hacer es que cada vez que nos reunimos vamos a volver a revisar lo de las olas, vamos a oír preguntas, vamos a contestarlas y a trabajar a través de todo este proceso por un año. It's like learning ABCs. Es como aprender los ABCs. We built a foundation. Así que construimos el fundamento. When we come back, Cuando regresemos, we will reteach some stuff, nosotros vamos a volver a revisar algunas de las cosas, but we'll always teach new stuff as pero well. también enseñamos algo nuevo en el proceso. Question? Pregunta por allá, hermano. Más que pregunta, el deseo de mi corazón es que todo lo que estemos aquí no esperemos, sino que accionemos y todo lo que hemos aprendido lo llevemos a la práctica. Is that more than a question? Everybody that is here, let's take this into action and Good. put everything into practice. Good. I'm just showing you when we're going to meet. Voy a mostrarles en dónde vamos a estar. These will be in person. Esto va a verse en la forma inversa. It will. Oh, en persona. I'm sorry. Didn't hear that word. Thank you. I'm teasing. These will be in person, Esto va a ser en persona, personalmente, Just cara a cara, just like we did today. como lo hicimos hoy. Now, I'm not supposed to come back. One of my coaches will come back. No supone que yo voy a regresar. Uno de mis entrenadores va a venir. I have family on the weekend. I need to spend time with them. Tengo familia y tengo que pasar todo el fin de semana con ellos. But I'll go ahead and tell you, out of those 5 times, Pero voy a decirles que de estas 5 veces, I'm probably coming back at least 2, if not 3 or 4. probablemente yo venga unas 2, pero no las 3 o las 4 veces. I've just thoroughly enjoyed last night and today. Simplemente he disfrutado muchísimo ayer y hoy aquí con ustedes. This has been my favorite group, Este es mi grupo favorito and I mean that. y realmente lo estoy I diciendo sinceramente. thought to myself today, Yo me hablé a mí mismo, I think these people will do something. yo pensé para mí mismo, este grupo de personas va a hacer algo. I do not like teaching or working with people who hear it and do nothing. No me gusta trabajar y enseñar a personas que escuchan pero no hacen nada. I believe there are some leaders of leaders in this room. Yo creo que hay líder de líderes aquí en esta habitación. I believe you don't even fully understand your potential. Quizás usted ni siquiera comprende a cabalidad su Exceedingly- potencial completo, Exceedingly abundantly, más abundantemente above what you have asked or thought, de lo que usted pide o de lo que usted comprende. is God going to do with you. Dios va a hacerlo en ti. Yeah. Aleluya. When I met with your bishop, I felt that way last night. You can ask him. Y me he reunido con el obispo
And then I met with you, and I felt the same way meeting all of you. Y también al reunirme con ustedes ha sido lo mismo. So even though we'll have a coach assigned here, I'm going to come back at least half, if not more, and just join you guys. Así que yo voy a regresar por lo menos la mitad, no todos, pero la mitad de las otras ocasiones en que nos vamos a mirar. If I'm not here in January, I will be here at least by March. Si no estoy aquí en enero, por lo menos estaré aquí en marzo. Lord willing, I'm going to try to see you in January. Con la voluntad del Señor trataré de estar aquí en enero, But I already looked at my schedule. I don't know if I can get a flight here in time. pero ya vi mi programa y no estoy seguro si puedo conseguir un vuelo que me traiga a tiempo. I want you guys to hang in there. Yo quiero, hermanos, que se mantengan Just allí. start applying as you learn, even though you don't have it all figured out. Así que aunque no todo está completamente cubierto, Those are in person. febrero y abril son las sesiones cara a cara o aquí en forma personal, These will be the online. y los otros, junio, septiembre y noviembre, van a ser sesiones de video sesiones. This is a whole day. Es un día completo This is only 2 hours. Febrero, abril, junio y septiembre y noviembre van a ser 2 horas por videoconferencia. Like if we met next month, we won't because it's December, but in an online, I will answer all the questions. Like you will have thought, you'll have questions, and that's what we would do there. Yo sé que si no nos reunimos en diciembre, como es, tantas cosas pasando, pero cuando nos reunamos a través de las videoconferencias, yo voy a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. I'm going to ask you one last thing, and I'm done. I've went over a little bit. I'm sorry, Bishop. It's Voy a 4:18. pedirles una cosa más. Me he pasado un poquito del tiempo. Your church is going to grow. Tu iglesia va a crecer. I work a lot with a lot of churches. If you do this, your church will grow. Trabajo mucho con varias iglesias y cuando lo hacen, crecen. I want to say something to you on this side of it. Yo voy a decirles algo en este lado de lo que estoy mencionando. Number one, Número uno, it won't be easy. no va a ser fácil. This is going to be work. Van a tener que trabajar duro. It's not a secret magic formula. No es una fórmula mágica secreta. It's biblical leadership principles that you'll have to apply. Son principios bíblicos de liderazgo. You'll have to make tough decisions. Vas a tener que tomar decisiones muy fuertes. You'll have to do the right thing. Vas a tener que hacer las cosas correctamente. So I'm not promising you it'll be easy, and I'm not promising you that it'll be overnight. Así que no quiero prometerle que va a ser fácil ni que tampoco va a ser de la noche a la mañana. Number two, Número dos, as you grow, al crecer, stay humble. mantente con un perfil de humildad. Stay humble. Mantente humilde. If you get prideful, Si usted se pone o asume una actitud de orgullo, because your church doubles or triples or quadruple, if you get a big head, haughty spirit, prideful, cuando usted empieza a ver cómo su iglesia dobla y se triplifica y cuadriplica, si usted empieza a sentirse orgulloso, it'll all come back, it'll all fall back down. simplemente lo que va a hacer es que vas a regresar a donde estabas. What breaks my heart is that we help a lot of preachers, Lo que realmente ha roto mi corazón es que al conocer varios and as the predicadores, church really grows, sus iglesias crecen they enormemente think too highly of themselves. y ellos se ponen ahí en un pedestal muy alto. It's always Jesus. Siempre tiene que ver con el Señor Jesús. Whatever happens in our church is because of him. Cualquier cosa que pase en nuestra iglesia es Él el que lo hace. And here's the third thing. Y esta es la tercera cosa. Don't start growing and get negative about your conference. Cuando usted empiece a crecer, no asuma una actitud negativa acerca de su propia conferencia. As churches grow and get bigger, Cuando su iglesia empieza a crecer y a hacerse mayor y más grande, they'll start saying, why do I need the conference? usted no vaya a empezar a pensar o decir, ¿para qué necesito la conferencia? Again, it's pride. Otra vez, eso es signos de orgullo y soberbia y vanagloria. They'll stop coming to meetings. I just want to
Just want to emphasize that. They'll stop coming to Si meetings. usted para de venir a las reuniones They'll stop tithing. y si usted para de diezmar They'll start pulling away. y usted empieza a alejarse y a retirarse de la familia, Don't do that. no lo haga. And let me tell you why. Déjenme decirles por qué no debe And then I hacerlo. promise I'm going to be done. Yo le prometo que con esto ya habré terminado. In year 1, En el año 1, 2019, 2019, you're going to get conference coaching. usted va a recibir un entrenamiento de la conferencia. We're going to set up coaching in your conference. Vamos a establecer un sistema de entrenamiento en su conferencia. In year 2, En el año 2020 we're going to have identified conference coaches. vamos a identificar entrenadores de la conferencia. As people are being successful here and doing great things from God, Cuando las personas empiecen a tener éxito aquí, estén haciendo cosas grandes para Dios, we will go to Bishop and ask him, would you sign off on this man or this woman? entonces vamos a venir al obispo y pedirle, ¿podría usted permitirnos utilizar a este hombre o a esta mujer como coach? Now, if you started pulling away and you're not in good standing, he's not going to sign off. No, si usted empieza a alejarse y a aislarse, no le vamos a firmar ni papa. In his defense, if he did, I'm sorry. in his defense, if he signed off on you, Si él firma por ti para respaldarte, it would just produce more division, more didn't get that separation. part. Huh? Va a producir más división. Here's what I'm trying to say to you. Esto es lo que estoy tratando de decirles a ustedes. Here we want to start using conference Así que aquí vamos a empezar a utilizar coaches. a entrenadores de la conferencia. Let me give you an example, Déjenme darles un ejemplo, just because he's right here. porque está aquí. His church says 120. Esta iglesia tiene 120 personas. If in 1 year we can get from 120 to 200, Si en un año pasamos de 120 a 200 and people are being saved and baptized y and la lives gente are being empieza a ser changed, salva y ser bautizada y a involucrarse, we will go to Bishop and say, Bishop, I want to talk to you about Gil. entonces vamos a venir al obispo y le vamos a pedir que And nos if deje Bishop hablar signs acerca off, de we will Gil. start training him how to be a coach. Entonces, cuando él dé el permiso, nosotros vamos a empezar a entrenarlo de cómo ser un entrenador We'll make him a certified coach y lo vamos a certificar como un entrenador. so that it wouldn't just be me or a coach doing the training in 20. Ah, Wouldn't just be me or a coach doing the sí, training, no solamente sería yo el que esté dando el entrenamiento, but Gil would start being one of the trainers too. pero Gil va a levantarse para ser uno de los que va a estar capacitando a la gente también. We want more than one coach. Queremos más que un solo entrenador. I've met a number of people today. You should be a coach. Yo podría nombrar un número de personas aquí que deberían de ser entrenadores. Not only will there be opportunities in this No conference, solamente porque hay oportunidades aquí en esta conferencia, the truth is we have much opportunity in Hispanic ministries across the board. la verdad es que tenemos una cantidad enorme de oportunidades más allá en todo lado del ministerio hispano. But stay humble. Así que mantente humildito. Do the right thing by that man. I'm sorry. Do the right thing by that man. Haga las cosas correctas y sujétese y sométase I'm a consultant a este now. hombre de Dios aquí. I'm a consultant now all across the nation. Yo estoy dando consultoría por todo el país And a lot of bishops would be skeptical about me. y varios de los obispos son un poquito escépticos acerca de mí. They're wondering, is he going to hurt my pastors? Is he going to take my pastors? Ellos están pensando, quizás va a lastimar a mis pastores, quizás se los va a tomar y llevárselos. I always say, call my bishop and ask him. Todo el tiempo yo les digo, llame a mi obispo y habla con él. Every time he signs off on me, Cada vez que él me da permiso, then people believe that it's safe to use me. entonces la gente cree y empieza a utilizar mis servicios. I'm just talking about as your church grows, Simplemente estoy diciendo que si su iglesia crece, keep your heart right. mantén la armonía. Me and him have been talking. Él y yo hemos estado hablando.
The future, we have 400 Hispanic churches. Nosotros tenemos alrededor de 400 iglesias hispanas en la IPHC en He US. has a vision for 800 in 15 years. Él tiene una visión para 800 iglesias en 15 años. We're not only going to need church planners, No solamente vamos a necesitar plantadores de iglesias, we're going to need pastors who are willing to coach and mentor. vamos a necesitar pastores que estén dispuestos para dar mentoría y coaching. Let's see what God does through us together. Vamos a ver lo que Dios va a hacer a través nuestro cuando estamos juntos. We'll first work on producing a healthy, growing church that we're leading now. Vamos primero a producir iglesias saludables y crecientes que estamos dirigiendo ahora. And then the following year, we'll start talking and looking more at Y that. entonces vamos a empezar a hablar en el siguiente año acerca de... I hope you all come back. Yo espero que todos regresen. I hope I get to see you in the future. Yo espero poderlos ver en el futuro cercano. I've had a wonderful time with you people. He tenido un tiempo maravilloso con ustedes. I will tell the leaders of the Yo IPHC le voy a decir a los líderes de la IPHC that there is much or more potential in this room than I've ever seen. que hay tanto potencial en esta habitación como jamás he visto. He knows me. Él me conoce. Have you ever heard me say this before at any conference? No, never. Yeah. Esta es la primera vez que lo... He hesitated. He went, there was that one time. No, estoy seguro, de veras. Yeah. Come on now, we're a team here. Come on. Yes, we are. Bishop. Es cansada la traducción, ¿verdad? Bueno, está interesante eso del 2020, que va a haber coaches, aunque aquí no veo mucho coche, veo más camioncitos que... Bueno, hay que mantenerlos despiertos. Bueno, es un honor realmente que hayan ustedes dándonos la oportunidad de tenerlos por acá.